por varios minutos. Muy interesante los dos testimonios, ¿no? Muy Sí. interesante. Bueno, vamos a arrancar. Tenemos entonces audio VAR primero, jugada en el área de Boselli, de Luqueño. Yo tengo en ese orden acá. Yo creo que ¿Eh? sería mejor ir cronológicamente, ¿verdad? El otro, Pero no sé si tenemos el otro audio VAR, porque Sí, acá, los dos no, están. acá no figura en nuestra rutina. No sé si tenemos, No, porque nosotros metimos los dos. ¿Los dos emitimos? Sí, 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 Bueno, sí. y vamos a, si es que tenemos, por favor, vamos a emitir primero el de el pájaro penal, ¿verdad? pisotón de Enzo Jiménez Pisotón contra Pájaro. y la jugada previa donde está. A ver, ahí está. Ahí está. Pecho. Hecho. Inicia Pepe. Pecho clarísimo tengo. Habilitado. Toque cabeza, por favor. Esta no toca a Que nadie. no reanude, que no reanude. Esta no la pierde. Que no reanude. Final chequeo, tengo una sustitución. Ahí, Bueno, tranquilo. ¿qué pasó? ¿Arco izquierdo? ¿Arco izquierdo? Tranquilo, le pisa, dice. Ok. Le pisa, dice. Ahí, atrás, atrás. Yo no atrás, puedo atrás. pegar nada. Me está diciendo que le pisa. Ok, Dale, vamos a estamos. quedar. Poquito atrás. ¿Tenemos órbita? Dale, está. Te hablando. ¿Un ángulo corto? Te hablando. Eso, puede Esta, ser. esta. Orbital. Por el Cuadro, momento. cuadro. Esta por el momento. Ahí no tengo absolutamente nada, no veo. Un contacto. Tiene que avisar. ¿El otro arco? Tiene que avisar. Yo te autorizo, Martínez. Ahí. Avisa. Vamos, Eso, y hacemos zoom. Hey, van a necesitar tiempo. Ahí van forcejeando. Dame, Y termina dame. haciendo contacto con el Van a pie. necesitar tiempo. Pero es por la acción del juego. Él no Espera, cambia en ningún espérame. momento. Necesitas tiempo. Bebé, Él no tiene. Espérame un ratito. Nancy. Sí, voy a necesitar el tiempo. voy con la señal a partir de ahora. Ok. Ahí van forcejeando. Déjame ver. Desde más atrás, por favor. Dame nada. Ahí, Tengo cuadro, que cuadro. recibir la información. Van corriendo y termina Del haciendo número contacto. 7 Le termina pisando en el pie. Para mí le pisa. La otra vez desde más atrás. Le pisa y impide Ahí, que pueda. cuadro, cuadro. Seguimos. Y termina pisándole ahí en el pie antes que haga contacto con el balón. Un poco más atrás. Ahí. Sí, lo no, Ahí hace contacto y el balón estaba No, todavía depende de mí. arriba. Yo no puedo Antes de que él hablar con cabecee. la Seguimos, televisión. cuadro. Y hay contacto. Impide que pueda. Lerlis, Te escucho. te invito a un on-field review por posible penal. Saca los Ok, voy con la señal. ¿Qué pasó? Termina pisándole el jugador de Cerro antes de que él haga contacto con el balón. Antes de que cabecee. Antes de que cabecee. Ok. Dale un poquitito más atrás. Ahí. Este es el mejor ángulo que detecta Lerlis. Dale, vamos. Ahora cuadro, por favor. Vamos. Alto, vamos. Ese es Alto, el bien. momento, Alto, ese es el momento del perfecto. contacto. Veo el contacto perfecto en el talón. Por acción del juego. Considero una acción imprudente. Imprudente, perfecto, coincido contigo. Me voy con tiro penal y una amonestación para el número 7. Sí, señor. Le pisa Coincido en la parte contigo. del talón, perfecto. ¿Cómo? Le Número- pisa en el talón, me voy con el penal, sin tarjeta. Ok. Ok, vamos. 1 minuto 39 de tiempo. Ahí está, esa es la primera jugada. Yo creo que esto va a acarrear sanciones. Por lo de Beltrán. Más allá de que la protesta fue por la otra jugada que vamos a escuchar, acá hay un error muy grave. Que el tema de que no vieron el offside. Porque una cosa es, y ayer dijimos las dos probabilidades, que no hayan visto que era el escenario más grave, y el segundo que hayan visto y digan, no hay interferencia, no hay influencia, pero en toda esta grabación, tanto en la charla entre los del VAR como en la comunicación con el árbitro en cancha, nunca mencionan y hasta cómo juegan con el tema de la repetición y cuando frisan. Nunca se percataron que Memo estaba en posición adelantada. Fíjate que hasta en el inicio de la jugada se fijan si el que va a tirar el centro la baja con la mano o la baja con el pecho. Y le avisan, no, pecho. O sea, estaban bien atentos a todos los programas de la jugada. Y yo no quiero saber si... ¿cómo se da el tema? Ellos entran al trazado por iniciativa propia, hay algo que les marca, porque realmente llama la atención y hasta ayer me escribía un ayudante de un técnico que me decía que en un partido de su club que fue este año, no andaba al trazado tampoco, y no fue el partido de cancha Guaraní. El Guaraní Nacional. Claro, fue otro partido ya directo, un partido de River Plate, el Quelito.
Y será que tiene algo que le avisa por acá directamente, ni cayeron en la cuenta. Yo creo que se les perdió la jugada. ¿Vos decís que se le perdió? Sí, para mí se les perdió. ¿Un error porque- grave? Sí, no, por eso yo digo, o sea, y otra vez en el Feliciano Cáceres y otra vez hacia ese arco, porque ahí es donde Juan Gabriel Benítez fue al freezer durante muchísimo tiempo con aquel penal insólito que había sancionado. Y inclusive en algún momento explicaron porque no había mucho sentido común. Porque acá eventualmente lo que se podría haber debatido es la interferencia o no del Memo en la jugada, donde me parece que es debatible. Pero, ¿se acuerdan cuando muchas veces todos estábamos pendientes del penal? Como ocurre en esta jugada, analizan todo el penal y después analizan si estaban offside. Y uno decía, ¿no sería más coherente analizar primero si el jugador eventualmente que sufre una falta está o no en posición adelantada? Así te ahorras tiempo y te ahorras también muchos problemas. O sea, ellos están obligados a analizar todas las situaciones. A mí, luego de la divulgación de esta jugada, solamente me queda la interpretación de que se les perdió la jugada. Se les perdió, como también hay que decir, o sea, en cancha, en transmisión, todos estábamos pendientes de, primero, parecía lo del empujón, después era pisotón, y después se da lo de la posición de Beltrán, que acá en la grabación se nota que a ellos se les perdió el offside del mismo, porque 30 segundos nomás era decir, pero fíjate que está adelantado, no, pero allí no hay interferencia porque los tres jugadores de Cerro están más concentrados, ni siquiera se dio esa charla, ¿eh? Sí, es una omisión. Esa es la conclusión a la que uno sale. De ninguna manera hubo un análisis de esa acción de Beltrán, que es muy ajustada también por un lado, pero están ellos en la obligación de revisar todo porque, hemos visto porque anula todo. más ajustada incluso Sí, donde se sí. tomaron la atribución de analizarla y muchas veces sancionarla. O al ¿verdad? revés, más de esa que no está, e igual se pusieron a analizar, ponerle 30, 40 segundos para decir, sí está en posición adelantada, pero no incide. Pero acá hubo una omisión. Vamos a la segunda jugada, la famosa de Boselli. Audio bar, por favor. Aquí. Habilitado. Penal. No. Me meto, veo... Siente el contacto y se deja caer. Siente con Siente el Ok, contacto y vamos se a deja caer. chequear. ¿Me matas? Siente el contacto y se deja caer. Ambos van a la disputa. Coro. Ok. Ya, perfecto. ¿Con eso? No reanudes, Que no reanudes. que no reanude. Ahí, seguimos. Abajo. Yo te autorizo, sí. Paramos. Ahí, Todo se chequea, Seguimos, tranquilo. cuadro. Atrás. el contacto Yo te es más autorizo. normal. Él termina frenándose y se produce el contacto con el Estamos defensor de por Luque. terminar. Ok, Y espérame. ahí se lanza. Ese contacto con el brazo Dale, estamos. ¿Y no está es tiempo? un empujón. ¿Está tiempo? Dame. Sí, necesitamos tiempo, Derlis. Necesita tiempo. Voy con la Necesitamos señal tiempo. para voy a ver con la señal. Cuadro. Él tiene el brazo en el Tiene hombro. el brazo en el hombro y después desplaza. No es para apoyarse nada más. Ahí termina haciendo un movimiento con el brazo. Dame desde más atrás con un ángulo más amplio, por Voy a favor. ver otro. Esa. Ahí, dejamos seguir. El balón no estaba en juego todavía entre ellos. Él termina desplazándole con el brazo. Quiero ver con la otra cámara. ¿Desde más atrás? Ahí. Sí, sí, te dale. Esta necesito ver otra vez. Ahí. Al 50%. Para mí la utilización del brazo. Con la otra cámara. Con la ¿Ángulo inverso? Sí. Con esa. Ahí, dejamos seguir Ahí, con el brazo en normal. la espalda y luego le empuja. Pero él termina ya lanzándose antes. Pero él le estaba esperando el balón. Perfecto, para mí me gustaría que vuelva a ver nuevamente. El balón no estaba en juego entre ellos. Pero él se quedó para esperar Aún el balón. él y se, ahí- él se queda esperando que porque llegue el balón. le iba a quedar atrás el balón. Pero veamos primero el movimiento del delantero también. ¿En qué momento él ya va para abajo? Sí, para mí lo empuja. Sí, hay un contacto en la espalda, es más en la carga. ¿Te Dame un ángulo amplio. Escribí lo que yo he visto. Ahí. ¿Esa? Posibilidad de boxeo no hay tampoco, porque no hay control del balón todavía. No. Perfecto. Le invito para que vea nuevamente. Todo PP. Todo limpio. Derlis,
Te escucho. Te invito a un Zócalo nuevo review 7, por Zócalo 7. posible penal. Sí. Eso le damos de más atrás, Carlita. En el momento en que sale. ¿Qué pasó? Derlis, Escucho. necesito que veas el movimiento del brazo del defensor. Vale, vamos. El balón no estaba todavía en juego entre ambos. Vamos. Dame el punto de contacto del brazo, por favor. Ok, Vamos. Tiene ganado la posición el de blanco. De blanco. Ahí hay un brazo. Extiende el brazo. Extiende el brazo y le echa con ese, le desplaza con ese brazo. le desplaza. Si necesitas te hago un zoom. ¿Tengo un zoom, por favor? Ahí, a velocidad Ahí, normal. Derlis. Velocidad normal quiero. Esta misma atrás, dame una dieta con esta misma atrás, por favor. Ok, Sácame el zoom y dame velocidad normal quiero, ahí, por favor. ahí va, esa es la Ahí. velocidad normal y sin zoom. Vamos. Eder, Te escucho, Derlis. veo el contacto, pero es más por acción del juego. No veo que le empuja o que le desplaza. El contacto es más por acción del juego. Es lo que veo. Y el número 9 veo que exagera la caída de Eder. Ok, perfecto, Vamos. Derlis. Ok, Ok. Allá se juega. 3 minutos 16 de tiempo. Bueno, este es el segundo audio bar. A ver, quiero ir 1 a 1 y lo tengo a Richard Cabrera en línea. Richard, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. ¿Cómo andás? Hola, buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Bruno Ponte saluda. Estamos con Federico Arias, Dani Chun, Ariel Mareco, Richard. Estamos con el jugador del Deportivo Luqueño, el jugador que fue el que entró en contacto con Boselli. Quiero, Richard, permitime por favor, porque estábamos viendo el audio bar y escuchando el audio bar también. Ariel, ¿para vos es penal? Sí. Yo me mantengo que esa frenada que hace Boselli es porque no le llegaba todavía la pelota. No había otro movimiento. Ahora, si él hacía ese movimiento y la pelota, la línea de pase venía al frente, y él hacía ese movimiento no tendría ningún sentido. En ese caso me parece que el árbitro pudo haber tenido razón. Pero acá hay un toque aparte de arriba, fíjense que hay un toque abajo también. Hay un toque abajo también. A ver, Dani, ¿para vos es penal? Sí, no entra en esa categoría de los penales groseros, pero sí. No es un penal así muy claro para vos. No, de esos groseros. Ah. Y me pareció No, muy pero, rico el contenido, que seguramente Richard habrá escuchado también, entre los tres árbitros, Porque vos decís... Pero cuando vos decís pues, la ambigüedad, pues es lo que... a ver, Dani. Cuando vos decís no es un penal grosero, no es claro, entonces para vos no es un penal... que no condice con si la no cobraba el repercusión. penal no pasaba nada tampoco. Fíjate que mejor dicho, la que generó el on-field review no fue Veraquino, fue Nancy Fernández. Si no era por Nancy, esta jugada ni siquiera se revisaba en el VAR. Ok. Federico, ¿para vos es penal? Sí, hoy martes, te digo martes, ¿no? Sí. Sí, y fue interesante el debate. Veraquino en ningún momento quería sancionar penal. El árbitro estuvo a punto, después pidió velocidad normal y ahí cambió, algo que muchas veces decimos en la transmisión también, ¿verdad? Una cosa es el cuadro por cuadro, la velocidad normal, y otra cosa es justamente eso, pero... La más traicionera, ¿sabes cuál es, Federico? ¿Cuál? La velocidad lenta. Sí. Sí. Slow motion creo que le llaman. Y ellos le dicen cuadro por cuadro. Sí. Y fíjate que el árbitro López dice, hay desplazamiento, pero dame velocidad normal. Claro, porque como dice, velocidad normal pues vos podés... claro, lo que dice el árbitro es, en cámara lenta... te traiciona, la cámara lenta te traiciona. Y depende del ángulo otra vez, porque el último ángulo, y ya le paso la palabra a Richard, que es de la cámara lado izquierdo para que se entienda, el ángulo ¿verdad? inverso Del escenario deportivo, ahí se nota mucho mejor la jugada. De platea, sí, antes de Richard quería decir más que la sensación que quedó en la transmisión del domingo se dio aquí porque él admitió que no vio nada la del pájaro. Él dijo, yo no vi. Y esta sí la vio, por eso pide velocidad normal para comparar con lo que había visto a sus propios ojos. Lo que apuntaba Bruno, ahí en cabina se da lo que se dio acá en transmisión también, que con la toma normal era contacto casi como acción de juego, como le dicen los árbitros. Y fíjate que ahí en el VAR luego entienden que la mejor toma es el ángulo inverso y solamente analizan desde ese lado
lo que fue la jugada que después Cerro Porteño protestó. Bueno, Richard, vos que estuviste ahí en la jugada y Boselli, ¿cuál es la lectura que vos tenés? Ahí, como había dicho ayer y ahora también, Salvador me llama, ustedes saben también. En punto de vista, todo bueno que vendado no es, ¿verdad? Pero como yo estaba dentro de ahí, se ve muy bien. Y como dice el árbitro, el ritmo que llevamos en el fútbol, ahí en el partido, se ve que para mí no fue penal. Porque en realidad yo vengo de atrás y delante del Cerro uno tiene el balón y ya se cae. Tal vez me condene el brazo, pero fue el último, ese cuando se estaba cayendo. Hasta le dije al árbitro que se vaya a ver el VAR, porque yo en el principio estaba tranquilo. Ajá. Ya, O sea, vos estabas seguro, vos mismo le pedías al árbitro andar a revisar el VAR. así mismo, cuando paró la jugada, me pregunta, andar a revisar, le dije, andar a revisar el VAR, le dije yo. ¿Y Boselli qué dijo, ¿Escuchaste en algún momento interactivo? En realidad, si yo hablé con él después que se fue el bar, le dije, ¿por qué te tiraste no te toqué? Le dije yo. Y me dice, claro que me tocaste, me empujaste, no sé qué me dice. Y no cobró el 50. Pero sinceramente yo veo también, viste, como dicen ustedes, las cámaras lentas, rápido y toda la tecnología del VAR. Si es la cámara lenta, es mejor así o así como nos movemos. Y en realidad como el ritmo normal del fútbol ahí, no creo que corren penal. Punto de vista. Entiendo. Bueno, entonces hoy viendo el VAR, escuchando lo que pasó ahí, vos te mantenés entonces, Richard, que no fue penal contra Boselli. Sí, yo había escuchado él como estaban hablando y como dijo el árbitro, hubo contacto nada más, pero nada de fuerte. Como todo fútbol tenemos contacto ahí, pero no fue un contacto fuerte para que se tire así, ¿entendés? Ya. Richard, muchas gracias por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, gracias. Richard Cabrera. Yo quiero hacer un análisis mucho más allá de esta jugada. El compañero Wilson González, y atención Twitty para mencionar al compañero, maneja la información que habría, y quiero leer textualmente lo que escribe el compañero, si me permiten un segundito por favor, inclusive si podemos pasar esto al aire en la televisión. Wilson González, uno de nuestros productores, dice que en el Twitter, en Cerro manejan la info que la Comisión de Ética de la APF promoverá demanda en contra de Ariel Martínez por supuesta violación del Código de Ética al insultar a un oficial. El directivo ya había recibido una sanción de esta comisión, la cual apeló en el TAS. Eso es lo que maneja Wilson. Ahí está el tuit oficial del compañero. Me encantaría, ¿podés, Fabio, llamarle a Ariel Martínez, al doctor? Me gustaría hablar también con Elizondo. Ellos fueron sancionados dos temas, 65 millones de guaraníes. Raúl Zapac y Ariel Martínez por Eso aquel fue incidente. San Lorenzo. Exacto, el gol fantasma. El gol fantasma, sí. sí. Pero esa fue una multa, no hubo sanción. Claro. Acá puede haber una sanción, no una multa. Supuesta violación del Código de Ética. ¿Y quién es el que maneja la Comisión de Ética de la APF? ¿Me pueden ayudar, por favor? ¿Quién es la persona que se encarga de eso? ¿Quién está? Luis Ayala, dice Wilson. Doctor José Altamirano, gusto de saludarte, doctor. Mi respeto para vos. ¿Cómo andás? Pero muy bien, ¿en qué puedo servir, por favor? Bueno, doctor Bruno Ponte saluda, estás al aire en ABC Cardinal. ¿Te puedo tutear, doctor, si me permitís, por favor? No, por favor, no hay inconveniente. Gracias, doctor. Vos sos integrante del Comité de Ética de la APF, presidente, doctor. El Tribunal de Ética, sí. Sí. Doctor,
Se maneja la información que la Comisión de Ética de la APF promovería una demanda en contra de Ariel Martínez por supuesta violación del Código de Ética al insultar a un oficial en el partido Cerro Porteño Sportivo Luqueño, y también le insultó al árbitro. Esto se escuchó públicamente. Después, en la conferencia de prensa, él habló en términos muy fuertes en contra de Elizondo, de que hay una... ¿Cuál fue la palabra utilizada? Mafia, llegó a utilizar la palabra mafia, Jefe ¿verdad? de la banda. El jefe de la banda. Sí. Que Cerro no tiene que ser el campeón. Fue muy fuerte. Vos no tenés las partes contundentes donde habla. Doctor, la pregunta es la siguiente. ¿Habría un expediente abierto? ¿Se podría promover una demanda en su contra? Primero quiero que sepan que como presidente del Tribunal de Ética, eventualmente este caso llegaría hasta el tribunal. Inicialmente, el oficial de instrucción podría eventualmente generar una investigación. Por tanto, a mí me resulta muy, muy complicado dar la más mínima opinión respecto a este caso. Entiendo, doctor. Pero entonces... evidentemente que el oficial de instrucción ante un hecho que pueda tener algún impacto de factor ético o la integridad en el deporte puede ser objeto de una investigación. Pero yo quiero que comprendan que a mí me va a resultar imposible, por un sentido ético también, pronunciarme o dar alguna opinión respecto a cualquier aspecto de esta pregunta. Ya entiendo, doctor, pero en todo caso, explicarme un poco el mecanismo. ¿Ustedes reciben una información del oficial o dependen del informe del árbitro? O si el oficial presenta una denuncia, a partir de ahí ustedes toman el caso, o también pueden intervenir de motus propio? Sí, eventualmente podríamos intervenir, pero como se trata de hechos que son posiblemente a ser investigados, el oficial de instrucción tomará nota y hará las investigaciones que correspondan. Al terminar su investigación, produce un informe y con ese informe eleva al tribunal para que nosotros consideremos qué medidas adoptar. ¿Y me podría contestar si el oficial está promoviendo eso? No. ¿Está elaborando el informe o no? No tengo noticias. No tenés noticias. Y prefiero ni siquiera tenerla por evitar cualquier tipo de contaminación, porque en esto no solamente debe también utilizarse un elemento muy, muy importante, que es el secreto en la instrucción. Sí, entiendo, el preopinar que le llamamos habitualmente, ¿verdad? Entiendo perfectamente tu posición, doctor. Federico. Sí, no, le quería decir, doctor, nomás que sin que preopine, pero lo mismo que tenía Wilson, otro compañero, a mí me confirman desde Cerro, y le digo textualmente, doctor, que le van a abrir un proceso a Ariel Martínez. ¿Eso es lo mismo? ¿Vendría a ser la investigación que usted estaba mencionando? Y sí, eso debe ser, supongo que esa debe ser, y por la misma causa. Sí, nos confirman que le van a abrir un proceso, ya están en conocimiento en Cerro Porteño. Ya. Así que esperamos la voz oficial, ¿Y ¿verdad? esto quién resuelve, doctor, al final? ¿Es un colegiado para determinar si hay una sanción o no? ¿Cuál es el modus operandi? Y debe analizarse previamente si esto es dentro del campo de juego o fuera del campo de juego. Si es dentro, será el tribunal disciplinario. Y si es fuera del ámbito deportivo, va a ser el tribunal de ética, compuesto por el doctor Luis Cabrera, el Rodrigo Giudice y yo como integrante de ese tribunal. El oficial hará el proceso mínimo que implica la investigación, la recolección de todos los datos, y producirá su informe. Doctor, ya tiene un antecedente Ariel Martínez. Él había recurrido al TAS. Sí. Él había sido multado en su momento. Así es. Tampoco me podés contestar si ya esto, como en los procesos penales, cuando uno tiene antecedentes policiales, la resolución de un juez cambia, evidentemente.
Bueno, puede ser eventualmente considerada como una reincidencia, pero habría que analizarlo el caso. Como le digo, es imposible ahora de buenas a primeras dar opiniones sobre ese tema. Sí existe un antecedente y tanto el club como personalmente creo que han recurrido al TAS, cuyo resultado tampoco hasta ahora tenemos. Entiendo. Entonces, doctor, literalmente ustedes esperarán el informe, ustedes van a esperar... Del oficial de instrucción. ¿De quién? Del oficial de instrucción. Claro, del oficial de instrucción. Sí, señor, así mismo. Sí, así es. Bueno, está muy claro, doctor. Gracias le agradezco y espero también que comprendan pues, que son situaciones muy sensibles, porque últimamente nuestra gente deben aceptar los cánones de la ética en el deporte y tenemos que resguardarnos todos. Doctor, agradezco mucho. Permitidme un poco opinar y debatir sobre el tema acá con los compañeros y con vos en especial. ¿Sí? Yo tengo una postura y yo suelo ver fútbol internacional y me jacto de ver mucho fútbol internacional. Y realmente en muy pocas ocasiones he visto inclusive a figuras, jugadores, quejándose públicamente del arbitraje. Que acá pareciera ser que es el pan nuestro de cada día. Sí, yo no lo veo, por ejemplo, al presidente de el Real Madrid, al presidente del Chelsea, el presidente del Manchester City, el presidente del PSG, quejándose del arbitraje y mira, doctor, que hemos tenido escandalosas situaciones también en Europa. En la Argentina la otra vez, el árbitro del clásico de Avellaneda, Racing Independiente, reconoció que se equivocó. Entonces, yo tengo la opinión siguiente, y no es solamente por este hecho, y no apunto al doctor Martínez, que quede bien claro lo que voy a opinar. Es una costumbre que tiene nuestra dirigencia desde la dirigencia del Olimpia, pasando por la del Cerro, Guaraní y todos los clubes, hasta de ascenso, de quejarse del arbitraje, de lanzar improperios y de criticar públicamente. O sea, perdón, doctor, para cerrar nomás la idea. Tenemos esa costumbre que, por lo visto, nosotros no nos estamos adecuando a los tiempos que corren. Por eso que se instaura una comisión ética, si no, no existiría esto. Entonces, yo creo que hay canales, y si la cuestión es una corrupción, vamos a suponer que es lo que se da a entender, porque le acusan a Elizondo, ¿verdad?, directamente de ejercer un poderío y hablan de una banda. Cuando hablan de banda, estamos hablando de gente que hace asaltos a cajeros, robo de banco, cuando uno habla en ese sentido. Entonces, me parece que es una cuestión de que le salta el hincha, son los nervios del momento, es la costumbre que se tiene en el fútbol paraguayo, porque a mí me parece que el canal es ir a la APF, presentar la nota, y no es que ahora lo estoy diciendo, todas las veces que he hecho entrevistas a presidentes de clubes, yo le pregunto, bueno, ¿qué van a hacer ahora? Y no sabemos, vamos a dejarnos más ya así porque no pasa nada. Y le digo yo, ¿y por qué no presentan una nota? ¿Por qué no se van a hablar? Y te dicen, no, pero esto no va a cambiar. O sea, es como una noria. La rueda que va, la grabación de 2, 3 años, 5 atrás, se repite, doctor. Los dirigentes tienen una costumbre, y no estoy hablando de la jugada, ni estoy haciendo crítica sobre la jugada del penal o no. No estoy evaluando eso. Lo que estoy diciendo es que nuestra dirigencia, en general, creo que tiene que cambiar su costumbre, doctor. Mire, todo esto tiene un aspecto cultural muy arraigado en nuestra gente, porque el fanatismo es mayor que la racionalidad. Y entonces, obviamente que se exceden, no se establecen límites a los comportamientos a veces, y creo que amerita una contención razonable, porque no digo que nadie reaccione, no, somos seres sensibles,
Seré sensible que reaccionamos también ante los hechos que nos parecen que son injustos, y es comprensible, pero todas las cosas tienen sus límites y tienen también los canales mediante los cuales uno valerse para la corrección. Pero bueno, esto poco a poco se irá conformando mejores líneas de acción, y yo espero que tengamos sensatez en esto, porque con la colaboración de todos es posible que logremos mejores actos y deportes, porque muchos deportes se han degenerado por culpa de estos fanatismos. Así es que yo le pido que tengamos mucha contención y establecer los límites. No significa esto que tenemos que callar ante nada, no. Somos seres sensibles y somos posibles de tener nuestros impulsos, pero también está, como reitero, están los límites, los mecanismos de contención. Doctor, muchas gracias, muy amable. Cuando guste, y espero que también la colaboración del periodismo ayude mucho más a esto, a hacer comprender que el factor ético, y como el trabajo ético es rentable, que el trabajo y el deporte debe ser ético. Gracias, doctor, muy amable. Gracias. José Altamirano, Comité de Ética de la APF, exministro de la Corte Suprema de Justicia. Un hombre muy respetado. El hombre que... El único que se fue. El único que quiero recordar justamente eso, Dani. Que él cumplió la edad y dijo, señores, yo me voy. No fue como los otros ministros que quedaron atornillados a su cargo, inclusive recurrieron a la justicia para continuar en el cargo. Él cumplió los 75 años y se retiró. Ese es el doctor José Altamirano con quien estábamos hablando. O sea, creo que... Hay algunos que hasta ahora están demandando al Estado, ¿eh? Hasta ahora están demandando. El caso Bonifacio Ríos, ¿para qué va a ir más lejos? Bueno, entonces, quería nomás redondear esto. Y también quiero decir algo para cerrar. Hay clubes, y principalmente los clubes poderosos. Y esto pasa, Libertad se queja, Olimpia se queja, Cerro se queja, y claro que hay errores, y nosotros, la audiencia es testigo. Yo dije que fue penal en el relato ya, ¿sí o no, Dani, Federico? Sí. ¿Verdad que fue así? Claro. Bueno, entonces, el árbitro se puede equivocar, el VAR se puede equivocar, sí. Tienen que ser llamados la atención, sancionados si es necesario. Pero, vuelvo a repetir, tenemos en el ADN dos situaciones. Una, que se salen con discursos vehementes. ¿Para qué? Para inclusive meter presión para lo que se viene. ¿Qué se viene ahora? Se vienen partidos importantes y los dirigentes tienen el chip de hace 30 años atrás, de que, no, si yo no lloro no mamo, no, yo tengo que patalear, no, yo tengo que... Y es más, todos nos sabemos acá, y los que hacemos periodismo sabemos perfectamente que hay veces que escuchamos a dirigentes, Nacional, recuerdo una época, que me perdone mi querido amigo el ingeniero Ciotti, hablaba solamente del arbitraje después del partido. Luis Cacabelo, recuerdo en su momento, la misma cosa, el árbitro no entra a jugar que tenga o no tenga razón. Pero es para meter presión. Y después, vos le preguntás, ¿y qué es lo que ustedes hacen como dirigentes? Porque después se van y levantan todas las manos y todos están de acuerdo y todos están felices y parece que es un chiste. Y que todo el año se hayan quejado y dicen, no, el árbitro fulano es un mafioso, Elizondo es mafioso, Elizondo maneja una banda, hay que remover a Elizondo. Y si se va Elizondo, va a venir Juan Pérez. Los árbitros van a seguir siendo los mismos, no se va a cambiar de la noche a la mañana. Se tiene que hacer un proceso. Elizondo comete errores, claro que comete errores, como cualquier ser humano. Pero también yo creo que la dirigencia tiene que ser seria y decir, ayer hablamos con el vicepresidente de Cerro y nos dijo, ellos manejan nombres. No podemos decir, dice, pero manejamos los nombres, los árbitros que estaban luego metidos en el amaño y que nunca se investigó. ¿Por qué no dicen los nombres? Porque si yo estoy seguro
que un vecino mío me está robando o está haciendo algo, yo le voy a denunciar y voy a decir, este fulano con nombre y apellido. Y que después la justicia investigue. Segundo tema, hay clubes que quieren poner al director de árbitros, porque es así lastimosamente, todo se politiza en nuestro país, quieren poner a personas allegadas, afines, o a personas que son amigos de tal o cual dirigencia. Y todos son iguales, no estoy diciendo Cerro, Olimpia, Libertad, hasta los chicos son así. Porque ¿qué cambió desde que se fue? No sé, vamos a remontarnos a los 3, 4 últimos directores de árbitros. Y los problemas arbitrales se suceden en todo el mundo. Pongo como ejemplo Racing Independiente, el árbitro salió a decir, yo me equivoqué. ¿Y cuál es el problema? Ahora, si hay un conocimiento de venalidad por parte de un árbitro, yo espero sinceramente y le pido a toda la dirigencia responsabilidad y que en todo caso denuncien, digan quién es y qué hace y cómo, porque si no entramos en un juego muy, muy peligroso. Y para mí, repito, para que no se mezcle, porque después le salta al hincha ese lado de su fanatismo. Para mí fue penal, Para mí fue penal, el penal contra Boselli fue penal. Pero los dirigentes desde la época de Osvaldo Domínguez, imagínense lo que le estoy diciendo, Alfonso Colmán, yo recuerdo, todos los presidentes se quejan cada fin de semana del árbitro. Después vos le decís, ¿y qué hacen ustedes? ¿Y qué hacen? Y se van a la asamblea y no dicen nada. Votan todos felices a favor, se abrazan todos y no pasa nada. Pero la impresión que se le deja al hincha es que todo es turbio, que todo está mal. Entonces, ¿para qué la APF va a publicar más el VAR? Yo le voy a pedir a la APF que no publique más el VAR. Porque si todo lo lleva una mafia, entonces ¿para qué? Quiere decir que yo voy a ir a hacer un asalto y yo mismo voy a pedir ¿cómo se llama? El circuito cerrado y voy a publicar. No entiendo. Explíqueme, muchacho, por favor. Yo hace rato cuando te dije con lo del penal que no era grosero, yo me refería a esto. A esto. O sea, porque uno quiere que haya una especie de correlación entre lo que se denuncia y el hecho. Para mí, porque vos decís, sí, y si alguien hubiera dicho no fue penal, tampoco entra en una categoría de deshonestidad, de amaño, de arreglo. No, o sea, caer en una lógica casi maniquea o binaria de decir, mira, si vos decís blanco cuando todos tenemos que decir negro, te salís. Es un mensaje peligroso. Por eso, yo, con el tema de lo último que dijiste, lo de la divulgación, yo celebro porque en esta divulgación, y repito, para mí la jugada grave es la primera, no la segunda. La segunda es una jugada de fútbol. Pero, Dani, yo te quiero hacer una pregunta. Vos también sos un consumidor, no solamente del fútbol, sino del deporte internacional. Yo te hago una pregunta. Vamos a suponer que mañana el presidente del PSG salga a decir esto es una mafia. ¿Qué va a pasar con él? Y va a haber una sanción. ¿Qué? Pero que le van a caer, pero muy mal, ¿verdad? Pero claro. Porque no es tampoco una dictadura. Pues le van a decir, demuestre por favor, señor presidente, de dónde usted saca esto, porque no es salir nomás en caliente. Primero lo que los dirigentes nos hablan así después de un partido. Sí, claro. Pero no me refiero a Ariel Martínez, vuelvo a apuntar porque después van a llamar a Ariel Martínez y le van a decir, Bruno te está bajando la caña. Hablo desde la época de Osvaldo Domínguez, Alfonso Colmán y todos los dirigentes que ya he mencionado, el propio Ciotti de Nacional, que hoy su presidente es presidente de la APF. De Luis Cacabelo, un amigo a quien le respeto muchísimo, le tengo un gran cariño. Siempre el árbitro. Todos tienen la costumbre y después eso, ¿sabes qué? Se traspola al hincha, porque el hincha pues le escucha a su dirigente. Claro. Entonces dice, es la mafia.
Y no, yo creo que tiene que haber más responsabilidad. Sí, pero a ver, bueno, es una cuestión de fondo, pero como vos decís, cuando vos preguntas, bueno, ¿qué pasaría? Y ahí es más de sociedad que de fútbol. Y la última respuesta del doctor Altamirano, o sea, si hablamos de forma profunda, cuando vos decís, los dirigentes hablan, y hablan a través de la prensa. O sea, ¿cuántas veces también se le pregunta a un dirigente sobre el árbitro? Y vos te pones a pensar y decís, ¿qué es lo que sabría un presidente del tema arbitraje? ¿Sabría lo mismo que sabe el hincha? ¿Sabe el periodista? Si no está demasiado empapado con el tema del reglamento. La última vez, cuando charlamos con el presidente de Libertad, y yo le dije que la jugada del gol de Tacuara, que para mí fue un fallo dividido. Me dije, ¿qué va a ser fallo dividido? Le pregunto a nuestro comentarista que estuvo en el partido, no fue. O sea, voy nomás a que también ellos utilizan el tema de la prensa porque también está normalizado eso. O sea, vos cuando hablas con un presidente, hasta se espera que ese presidente tirotee contra el arbitraje. Entonces, es una cuestión de fondo. Sí, nos encantaría porque cuando vos hablas del fútbol europeo, ¿sabes dónde más o menos se dan esas cuestiones? En el fútbol español y en el fútbol italiano. Que coincidentemente ese sangre latino de cómo se siente, cómo se vive el fútbol. En el fútbol alemán ni siquiera saben quién es el presidente de cuál o tal equipo. Ni hablemos de lo que es la Premier. ¿Por qué? Porque también ellos, cuando cierran la puerta, los 20 presidentes saben que es un producto. Porque si uno empieza a hablar mal de esto, porque allá hay horrores y errores. La vez pasada el partido de Champions, el árbitro ignoró lo del VAR. Pero ellos actúan en consecuencia. Acordate que en el 94, antes del Mundial de Estados Unidos, se da la famosa final que se repite en Alemania. ¿Te acuerdas? El tema de la pelota que entró. La final de la Copa Alemana que se repite, sí, o sea, sí. actuaron en consecuencia. No es que son indiferentes a la mala o buena actuación del árbitro. Estoy diciendo más que hicieron algo. No, pero eso no fue una mala o buena actuación, sino que ocurrió una irregularidad. Sí, pero protestó el club. Pero no se repite. Arriba y casi pero no se repite por un penal que para uno fue y para el otro no fue. Claro. Sí. Casi, pero digo más que no es que aceptan de brazo cruzado, a eso quieren. No, claro. Error arbitral, que son todos caballeros, sino que mover lo que tenía que mover, casi les llega una sanción de la FIFA, me acuerdo. Porque estaba prohibido que se repita un partido. Claro. Creo que hasta ahora está todo ya prohibido. ¿Sabes por qué era? Sí. Porque el cuco de la FIFA, fíjate hasta cómo ha cambiado eso. No era la repetición del partido, sino que se iba a repetir por el tema de la intromisión de la tecnología. Exactamente. Porque por el monitor vieron que la pelota no había entrado, pero yo nomás el tema de la repercusión. Claro. Ellos también, cuando hay un error, saltan. Claro, yo voy nomás el tema de que la repercusión. Si saltan, como decía Bruno, que salten por los canales oficiales. Pero está todo tan naturalizado. Y allí nosotros también entramos en el sentido de, o sea, se le llama al presidente de tal club y dice, presidente, el arbitraje. O sea, voy nomás que una cuestión mucho más profunda. Lo que pasa es que el arbitraje es malo. No, ya sé. Entonces, claro. Pero si vos sos el presidente. No, todo bien, pero, claro. pero el mismo, o sea, parte de una entrevista con un dirigente, hasta al técnico se le pregunta en la conferencia, ¿sí? Como yo, porque el arbitraje es malo. Yo creo que, comparando con lo que está diciendo Bruno de otras épocas, y va a ser muy fuerte lo que voy a decir, yo creo que este arbitraje es deficitario, pero no deshonesto. En algún momento fue deshonesto el arbitraje, y que en la década del 90, 80, ¿verdad? Acá son deficitarios. No hay un árbitro que vos digas, va a ser, y ver aquí lo que nuestro principal árbitro en el VAR nos vio algo que realmente tenía que haber visto, ¿verdad? Y hasta, no es por él, pero dejó la sensación que la señorita que acompañaba tenía un poco las cosas más claras que ellos. Este es el detalle puntual. El tema de los dirigentes, sí. Yo he visto alguna vez un dirigente, el presidente de Trinidense le dijo a Ramón Chamorro que le iba a pegar un disparo. En la cancha nacional. Esos desabrutos son muy grandes. Pasa que en la época de pandemia no se da porque no nos esperan los dirigentes, ¿verdad? Acá esperó a los periodistas, porque generalmente los editores del que recordaba Bruno lo hicimos a través de la línea fija. Raúl Amarilla, otro que también en Olimpia suele ser. Olimpia se quedó sin interlocutor, claro. Pues cada club tiene su. El año pasado. Acá era Guaraní. En Libertad, ya que lo citaba Raúl, sí. Yo me acuerdo que fue después del partido, cuando nos íbamos a la Arsenal Erico, con lo de Nacional jugando con Cerro y Olimpia. Sí. Hay un partido donde Olimpia pierde y tiene 2 expulsados. Derli fue uno de ellos.
Y yo recuerdo que Raúl, por ejemplo, dice, nosotros no nos hacemos cargo de la seguridad de los árbitros Claro. cuando ganan para uno. Y le Dimensionemos, pero Imagínate que eso lo diga el presidente del Dortmund previo a un partido de Champions League. No, Y le sé qué queman- va a pasar. pero y le para el queman- bolero, Acá está normalizado. Claro. ¿Cómo tomado el hincha Olimpia? Claro. Cierto, Y es- cierto, Raúl. Y aquella vez le abrieron alguna... Y no, eso, imagínate. Yo estoy de acuerdo con vos. ¿Le abrieron alguna investigación, algo a Pero por eso Raúl? digo, se hace adrede, o sea, en vez de ir a los canales oficiales, si es que realmente hay una preocupación genuina, se recurre al canal mediático para generar ese ruido y que cuando vayan y el árbitro, que es un ser humano, O sea que... hay una divida. Y eso hacen todos. Acuérdate que a Juan López, presión, es a Juan presión. López, que es el árbitro quizá con menos virtudes, le queman el auto. En la casa de su mamá estaba el auto. Eso fue el año pasado, antepasado. O sea, hubo cosas graves, más graves que esta incluso. Acá lo que es el líder de la pandilla sí queda, o la palabra decía, de mafia. queda como para que el alegado se... Te agrego una cosa, Sí. te agrego una cosa, Federico. Sí. Así como Raúl Vicente Amarilla en su momento dijo, nosotros no nos hacemos cargo de la seguridad del árbitro. Eso fue grave. Ariel Martínez dijo Dice lo que mismo. el pueblo se Insto grita. a mantenerse alerta. Eh. Que es un discurso, ¿sabes qué? Sí. Osvaldo Domínguez, Stanislao Domínguez y todo lo que quiere ir en aquella Sí, época. señor. El Mario pueblo Domínguez, franqueado, todo, la ¿no? rosca maldita. Sí. Y toda esa Bueno, de cuestión, hecho, ¿verdad? Cerro en un partido después del gol fantasma, ya sus carteles publicitarios había utilizado para enviar mensajes muy fuertes a la APF y a la no se metan con el pueblo, ese tipo de mensaje. En Europa es más común escuchar a algunos técnicos quejarse del arbitraje. Mourinho, por ejemplo, o Klopp. Y es cierto lo que voy a decir, porque este fin de semana creo que fue, le anularon un gol a Harry Kane. Y Mourinho, yo no voy a decir lo que pienso porque quiero estar el próximo domingo en el banquillo. Porque le sancionan. Porque le van a suspender, porque le van a sancionar. Eso dijo Mourinho con respecto ¿Y a lo sabe que... por qué pasa eso? Por lo que decía Dani, ellos cuidan el producto y cuando realmente en serio quieren tomar las cosas, en las reuniones de comisiones de comité, ahí ellos abordan La estos pregunta temas. es la siguiente. ¿Cómo vamos a Claro. mejorar la Claro. Premier League? ¿Cómo vamos a introducir el VAR? Y bueno, ¿Cómo vamos a hacer que los pero- hooligans no entren sí, más a la sí, cancha? de Mourinho, ¿Cómo pero- vamos a hacer esto? Así claro. ellos solucionan. Es lo mismo no que con la Arce- pirotecnia verbal en los medios radiales y televisivos. No, Pero, es lo mismo que Arce decidió hace un tiempo también. La última vez que se quejó... bueno, pues al ayer otro- no, no. tiró, Sí, 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 me sí, están sí. cocinando. Sí, qué sí, sé yo, sí. no sé. Y bueno, a lo mejor Mourinho Es la misma cosa. hace lo mismo. No, espera. No, La pero última vez que se Arce- quejó en público, sí. en una conferencia, al otro partido le vinieron el doble, y ¿verdad? que- No, Porque ya- esa es una cuestión Son también que rencorosos los muchachos, dijo. Claro, Sí, yo, claro. yo, por ejemplo, el camino que ha tomado Chiqui me parece que es el correcto. Él está en un rol donde puede quejarse. Se quejó, él entendió de que hubo represalia. Recuerdo que hubo otros técnicos, Mario Jara fue uno de ellos que también parafrasearse diciendo ¿para qué si después? No vienen con todo. Claro, entonces, la última respuesta en el partido de adrenalina pura que fue el 3-3, él dice, es una pregunta que deberían hacer a otras personas porque es una cuestión estructural. O sea, yo voy con esa idea. Entonces, si los dirigentes realmente están preocupados, y en ese sentido, lo que dijo el doctor Martínez después del 3-3, ¿cuál fue la postura de la APF y cuál fue de la dirigencia que conforma la asociación después de la sanción a Marco Trovato de la FIFA? O sea, entonces, ahí también uno va a esta cuestión de, espera, que vamos a abrir todo y vamos a ver hasta dónde, qué, muchachos, vamos a seguir, acá se terminó a otra cosa, y entonces, ayer por eso le preguntaba al vicepresidente Pereira, o sea, para ir un paso más, o quedamos en lo que voy a decir, el tema de la pirotecnia. Dos cosas nomás. Uno, yo creo que también que nosotros la prensa deportiva tiene cierta culpa. Es cierto, nadie le pone una pistola a un dirigente para que hable. Pero esto hubiese sido mucho más encarnizado si es que no había pandemia. ¿Por qué? Porque vamos a ser sinceros. Entre tiempo, una falla polémica y a quién se le atropella. Van los micrófonos rodeando al que puede entrar fuerte con el tema del arbitraje. Pero es parte Ese del de trabajo, otro lado pero- también bueno, pero me parece también tenemos que es hacer igual- una es igual pequeña cuando- culpa como para es igual colaborar cuando- en no, la Ariel, construcción pero nadie le está apuntando. Ahora, si yo No, te no, pregunto, pero si yo te pregunto 3 veces por el arbitraje y vos no me querés responder, No, perfecto, ahí está. perfecto, pero también es vos un tenés matiz, no digo la que punta sea- de la lengua, igual que cuando decían Correcto, por Recanate, bueno, pero- ustedes les tiran la lengua, no, Recanate quería decir tú lo que quería decir, y acá hay dirigentes que dicen... Ariel Martínez no le tiraron, nadie le tiró la lengua. Te cito ¿Dónde le uno, tiraron? Te cito uno, Carlos Ortega, presidente de River.
Uno mira, más otro crítico, de los equipos chicos. Y nadie le tira la lengua. ¿Y cómo pulgar contra el arbitraje? Él tiene Pero artillería hay pesada. un montón de casos. Yo no digo Artillería que sea un pesada. buen caso. Vos sabés Yo que simplemente- él dejó de hablar del arbitraje. Perdón, Yo Ariel. simplemente digo como un matiz, no digo que sea algo decisivo, pero como un elemento más que aporta a Acá este tema. me citan algo que estaba, o sea, no conecto, pero que pasó una vez cuando se atacó la casa de Robert Harrison, ¿verdad? Una barra brava. Sí, sí, sí. Con sí. la bomba. Sí, sí, fue Y- fuerte eso. y fue fuerte eso. Eso Y fue yo- después del partido de River. Después del partido, El San Lorenzo. el gol fantasma. El gol fantasma. Y yo, sinceramente, ya casi no creo en la mejora, en el mejoramiento del arbitraje. Porque desde el 2006 que yo escuché esto como promesa. Y van desfilando los directores de departamento de árbitros, inclusive en el Mercosur. ¿Y qué se mejoró? ¿Cuánto tiempo pasaron? Casi 20 años. Pero va a empeorar porque también el 17, 18 años que el equipo país con Horacio Cartes y con Juan Ángel Naput tuvieron como bandera de campaña mejorar el arbitraje porque era desastroso y creo que ese factor tumbó finalmente también o por lo menos un factor que tuvo demasiado, mucha influencia en la derrota de Oscar Harrison en aquella asamblea, aunque él no participó pero se retiró después porque se percató que no iba a ganar, ¿verdad? No, Pero no, ahí entonces, hubo una llamada, una presión política. Pero Ahí Nicanor le llamó a Pero mira, Harrison. Bruno, que el tema arbitraje fue la bandera. No, ya La sé, bandera ya que sé. utilizaron Pero para- así- pero así el que- venimos. el que terminó desequilibrando el fracaso en el Mundial. Sí. El tema del arbitraje cada vez va a ser peor. ¿Por qué? Porque se consume de forma distinta. El mejor ejemplo de este partido es Cerro Luqueño. Imaginemos este partido hace 10 años. Hasta te descuidas porque es el fútbol con VAR. El fútbol con VAR te lleva a una situación de mayor crispación. ¿Por qué? Porque con el VAR hay una confusión de conceptos que esta herramienta debe funcionar cuando rescata errores groseros. Pero ahora, por eso te decía, esa interacción de la segunda jugada es ría porque Ever Aquino primero está de acuerdo con López, el árbitro de cancha. Después, su asistente, la señora Nancy Fernández, es quien le convence a Ever Aquino. Si vos escuchás, Ever Aquino primero dice, tenés razón, acá no hubo nada. Y después Nancy le dice, pero fíjate acá. No, fíjate. O sea, se entra en esto, entonces, como que todos queremos que el VAR haga justicia y no olvidamos que a veces está para evitar las groserías. Y en ese afán de la justicia, una mitad dice, esto fue, la otra mitad dice, esto no fue. Entonces se consume de otra forma y esa crispación, métele el cóctel de las redes y eso ocurre en todos los países. Cada fecha que pasa, un equipo, y ahí sí vamos al tema del primer mundo, sacan, la última vez fue con el Tottenham con el Odesson, después siempre salen los equipos a salir con los jugadores afroamericanos. El tema del abuso, el tema del insulto, y con lo de Son fue una jugada de VAR, porque según los hinchas del United, él había simulado un manotazo de un jugador del United en el inicio de una jugada que le anularon un gol a Cavani. O sea, entonces, eso va a empeorar independientemente al nivel del arbitraje. Yo no creo. Y te voy a agregar algo más. Imagínate hasta dónde llega el tema de la idiosincrasia que ya tenemos en nuestro fútbol. Porque primero nosotros los periodistas nos pasamos preguntándole a los dirigentes, a los jugadores y a los técnicos sobre el arbitraje. Cosa que en Europa difícilmente pasa. Técnicos, Vos ves, jugadores, sí. A los dirigentes no, ya porque sé, con los pero dirigentes no nos Sky, por contactan. ejemplo, le hace, primero lo que nos hablan con los dirigentes por eso. normalmente. Nadie habla. Pero normalmente no le hacen la pregunta del arbitraje, salvo que haya algo escandaloso. Ahí entramos en el tema, salvo que haya sido algo escandaloso, ahí le preguntan, lógicamente. Pero no es costumbre como acá sí lo es. ¿Y sabe a dónde se va eso? Se va del periodista al dirigente. Del dirigente el árbitro consume porque el árbitro no vive en un termo. Y todo esto que hacen los dirigentes es para presionarle al árbitro. Y repito, viene desde hace, como decía Peluso, es más viejo que el agujero del mate. ¿Sabe hasta dónde llega? Hasta los jugadores. Porque los jugadores acá no quieren respetar. No quieren respetarle al árbitro. Y se pasan protestándole. ¿Y sabes qué pasa? Después nos vamos al campo internacional, a la Copa Libertadores. No le cobra un árbitro. Y el árbitro sí tiene mayor personalidad. Y se queda finalmente el jugador paraguayo
mientras está protestando o queriendo protestar, porque normalmente no protesta luego porque sabe que está en otro nivel, está en otro estadio que es el de la Copa Libertadores. Ya entró el gol y él está boludeando todavía, porque cree que está en el fútbol paraguayo. Pero en la Libertadores tienen otro comportamiento. Es como nosotros cuando nos vamos apenas pasamos Foz de Iguazú, nosotros no tiramos el cigarrillo, no tiramos la hierba, no tiramos la bolsa de la hamburguesa que comemos. Ahí somos buenitos porque sabemos que la ley es de otra manera. No digo que haya mafia también o que haya errores. No, saco lo de mafia, que haya errores en la Copa Libertadores, en la Sudamericana. Hay, claro que hay. No hay que ser extremista en todas las cosas. Pero, disculpame, Federico. Adelante, señor Doble. Bien. Espera. Ahí está. No hay que hacerle muy bien lo que decís, ¿eh? Pero te voy a decir una cosa. Sí. Con esto yo cierro mi participación. No, pero está bien que el jugador paraguayo se pasa perdiendo el tiempo y perdemos el tiempo y la otra vez cronometramos. Alguien contó 50 minutos y piquito nomás se jugó un partido. O sea, la pelota 50 minutos y algo nomás tuvo en juego. Porque nos pasamos protestando, el jugador se tira, tarda para el lateral, todo es tramoya y trampa. De parte mismo los jugadores. ¿Por qué? Porque escuchan a los periodistas que preguntan sobre el arbitraje, porque escuchan a los dirigentes hablando luego que todo esto no garantizamos la seguridad, que esto es una banda encabezada por Elizondo. Y bueno, y así nos va, señores. Perdón, Federico. No, y también porque hay árbitros muy malos, ¿verdad? Yo creo que la Copa Libertadores del año pasado fue una muestra de octavo de final, no hubo ni un árbitro paraguayo en ningún partido. Me acuerdo que todos miramos las asignaciones y decíamos, epa. Ni sudamericana. Sigue sin aparecer, ni sudamericana. Ni para la sudamericana. Ahí ya tenés el jugador que sale y se convierte, pero el árbitro que ya no es ni designado porque está en un momento muy malo, ¿verdad? Si aquí estamos hablando de Ever Aquino y 1,5, más o menos, porque Juan Gabriel Benítez está suspendido, Díaz Valla ya demostró un techo que no fue muy alto, y el resto está en la espera. La otra es una jugada muy simpática entre Otálvaro y el lateral izquierdo, creo, de 12, que Otálvaro simula una falta y cuando se da cuenta que no le cobran, al lado del área de 12, se levanta y le cuerpea al jugador 12 y el jugador 12 se tira y pide falta de vuelta. Y se tuvo que levantar porque no le cobraron ni una, pero es sí una cuestión que se buscan engatusar a árbitros muy cándidos en algún momento que cobran lo que le piden, en su gran mayoría. Y después lo que está pasando, lo de Ojeda fue un mal arbitraje la otra vez con VAR, y lo que teníamos el VAR no vino a cambiar nada, comparando con la época de Maciel, de Ubaldo Aquino. Ahí yo no coincido contigo. Del impresentable Amelio Andino. Y el VAR que pero vino en, muchas ocasiones el VAR toma buenas decisiones. Bueno, pero claro. No vaya tampoco a decir que tendría que todo es un instrumento, no viene ni a ser El Salvador, hermano querido, el VAR. El VAR también es manejado por humanos. ¿Vos viste la patada de Richard Salinas contra Otálvaro? Claro que he visto. ¿Y después? ¿Y eso no es alevoso? Yo te estoy hablando de jugadas medias tintas, grises, como errores, pero era para hoja directa. Pero era para amarilla. Claro, a ver, ahí es donde uno yo te iba a pasar grabaciones tuyas. Yo te iba a pasar grabaciones tuyas donde en los relatos, en los comentarios, es decir, el VAR corrigió lo que el árbitro no vio. O le avisa lo que no vio. Ya sé. El árbitro no vio lo de Pájaro Benítez, por ejemplo. Pero ya sé. El pisotón. Pero no vieron lo de Beltrán, por ejemplo. Ya sé, pero eso bueno, es una. Pero también hay Federico, ¿hay acierto o no hay acierto? Pero claro que hay acierto. ¿Y hay errores o no hay errores? Hay grandes errores que en el VAR no debería existir, como un penal pero donde... Entonces, que vamos a cerrar todo el país, vamos a decir ya se declaró soy una mafia. Déjame hablar a mí también, porque vos estás haciendo una defensa de los malos árbitros. Yo te digo que los malos árbitros están aún con el VAR y que también enervan. Yo no le doy la razón al dirigente que dice esta es una cartera de bandido, al jugador que dice se agarra, pero los árbitros son malos y con el VAR siguen siendo malos, y eso mucha gente te puede enervar, hermano, a la pucha. Vos estás pagando un montón, tenés una tecnología que muy pocos países en América tienen todavía, que ni la sudamericana tiene, o ni la fase previa a la Copa Libertadores tiene VAR, y viene un tipo y nos ve una patada en la cadera a otro jugador sin pelota, o ve un tipo que inventa que hubo un agarrón cuando no hubo ni un agarrón, y en eso el VAR desnuda que los árbitros son malos. Por eso digo, dame 3 árbitros en lo que he confiado en el fútbol paraguayo. Dame 3. Hablaste todo.
No, voy a seguir hablando, te mato a las dos. Pasa que quiero que sea algo No, interactivo. pero en esta parte Estoy- terminaste. Porque vos dijiste, por ahora, guión, vos sí. dijiste algo muy peligroso que yo en ningún momento dije. Sí. Vos dijiste que yo defiendo a los árbitros malos. ¿Dónde yo defendí a los No, árbitros vos malos? estás diciéndome que se tiene. No, ¿y el arbitraje es bueno o malo? Decime. ¿Es malo? Y bueno, y está defendiendo Pero, un arbitraje que respeto, pero- no se pueden equivocar, es más No, acierto, no. sí es más acierto, pero el VAR vino para que haya A ver. un poco de más acierto y no tanto errores. Dame una jugada en la que, por ejemplo, como siempre suele pasar, acá estamos 2-2 a favor o en contra. Pero una jugada en la que 5 estén a favor, que fue algo o no, y que el VAR diga no, eso me parece que no debería ser así, por eso no solucionó. Estamos de acuerdo. Jugadas yo no lo muy- estoy muy defendiendo a claras. los árbitros malos, yo te voy a decir más. Sí. Yo creo que la otra vez lo dije. Hace cuánto que no tenemos y a veces decimos, pero caramba, es correcto lo que yo estoy diciendo porque no pensé decir esto más o menos. Claro. Lo extrañamos a Carlos Amarilla y a Carlos Torres. Totalmente. ¿Verdad? Sí, cierto. Bueno, entonces hemos perdido los grandes referentes del arbitraje con sus errores y virtudes, porque también ellos tenían errores. Claro, por Carlos supuesto. Torres tuvo una actuación en un partido de Libertad que él mismo al aire me dijo a mí, mira, ese fue el error de mi vida, me dijo. Sí. Y Carlos Amarilla también cometía errores y era egocéntrico. y Tenía un vedetismo Bueno, exagerado. exacto. Sí, Bueno, sí, pero sí. Federico, yo en ningún momento dije que tenemos buenos árbitros. Lo No, que pero- yo te pero estoy vos diciendo, estás planteando- déjame completar. Claro, sí. Tenemos malos árbitros, Sí. estamos de acuerdo. Sí, sí. Tenemos errores en el VAR, estamos de acuerdo. Sí. Pero yo lo que te quiero decir nomás es lo siguiente, que yo creo que los estamentos están para que en la mesa, si realmente quieren solucionar los problemas, Sí. si esto es en serio y no una pirotecnia nomás, a modo de presión, para meter o a su director de árbitro, porque vamos a hablar ya bien claro, o presionar al árbitro que va a ser designado para el siguiente partido, para que piense dos veces, mira, no, pero si yo esta le cobro en contra de Cerro o de Olimpia o de Libertad, me va a putear Ditores, me va a putear Martínez, me va a putear, no sé, Raúl Amarilla, Brunote no entra en esa. ¿Verdad? Sí. El VAR, vamos al VAR. En el VAR también hay errores porque al final es discernimiento lo que tiene que hacer la gente que maneja el VAR. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Bueno, Bien, bien. hay errores, pero también hay virtudes. Entonces, yo lo que no quiero es que se entienda ya que esto es una mafia, que esto está todo orquestado. No. Porque si no, yo le vuelvo a repetir, que la APF ya no ponga más el VAR, porque a partir de ahí se arma más escándalo. Y te voy a decir más, como dijo Dani, ¿qué iba a pasar si el VAR no intervenía en esa jugada? Dejaba nomás pasar. El VAR puede dejar pasar nomás, pero el VAR intervino y otra vez ahí se demuestra que hay un error. O sea, ellos mismos Pico van a decir, vamos a mostrar esto y muestran un error que ellos no se percatan. O sea, yo lo que creo es que la intención es querer hacer bien, pero no están saliendo las Estamos cosas en de algunos acuerdo. partidos. Pero hay también virtudes que ustedes mismos lo comentan y dicen, mira, Pero claro que acá el VAR sí, no. intervino bien. Ah, mira, el árbitro lo vio. yo metí el arbitraje porque vos en tu planteo metiste al dirigente, metiste al jugador que sale a jugar Copa y, Y no estaba nosotros metiendo, los periodistas no estaba también. metiendo el arbitraje. Entonces yo me vi obligado a meter al arbitraje que no nos designan ni para octavo de final, nos designan quizás, no sé, un Huancayo contra, a ver, Martinucci de Colombia, por ahí. A ese nivel están otros árbitros y eso se nota en el campeonato. Y como te digo, en el VAR, una jugada que 5 ojos ven lo mismo desde fuera del VAR, porque al fin y al cabo la imagen es la misma, no pueden ellos ignorar y se ha dado lamentablemente en el campeonato. O sea, yo no pedí perfección en el VAR, pero hubo errores muy groseros dentro del VAR, que nosotros mismos hemos cuestionado. Esto fue discutible, ¿verdad? Lo de Boselli con el chico Richard Cabrera, discutible, porque más allá que todo eso tenemos que fue penal, que a punto estuvo de cobrar penal, bueno, después terminaron, dame velocidad normal y terminaron Claro. con algo que nosotros mismos pedimos a veces en la transmisión. Pero que el arbitraje es malo, que hay árbitros que seguramente van a ser suspendidos. Por eso la otra vez yo le dije a los muchachos, ojalá que en la intermedia, ahora que tienen 7, 8 partidos por fecha, aparezca alguien. Porque el recambio que está acá con los Ojeda, con Juan Rubén López, con Derlis López, Gabriel mismo. con Méndez, con Juan Gabriel, que yo le puse un montón de fichas. Para mí Juan Gabriel iba a ser el árbitro Bueno, ahí más tenés un importante ejemplo a y Juan se Gabriel. fue quedando. Una ¿verdad? cosa nomás, Sí. Martinucci, por respeto a Martinucci, creo que es de Perú, no es de Peruano, Colombia. sí. Bueno, sí, bueno, Por favor. pero metí para que no jueguen dos equipos del mismo país, metí Yo Huancayo creo que y Martinucci. en realidad se distorsionó porque el disparador de ustedes no fue el arbitraje, sino el tema del VAR. Yo estoy con la tesitura de Bruno de que el VAR
le hace más bien que mal. Pero al estamos de fútbol. acuerdo. No, eso de no, acuerdo, sí. no, es que vos dijiste. No soy un necio para decir. No, es que vos arrancaste. Yo lo que dije, yo lo que dije vos que arrancaste el VAR, diciendo que el VAR no mejoró nada. Y ahí fue donde se dio el cortocircuito. Bueno, nomás, está bien, está bien. Quizás fue una exageración Sí, no, mía. pero sí déjame decir que el VAR sigue denudando la incapacidad de nuestro árbitro, en este caso, del árbitro número 1, como era Aquino, a quien la señora, ¿cómo se llama la señora? Nancy Fernández. Nancy Fernández le dio una lección de movimiento en juego cuando le dice, Boselli se queda parado porque estaba esperando la pelota. Claro, pero para Eso mí, fue una lección de una mujer que entiende el juego, claro, y que no entendió ver aquí. Pero para mí, o sea, por eso le digo, más allá del 4-0 acá, no entra en la categoría de, por ejemplo, si lo que le pasó a Juan Gabriel Benítez. Juan Gabriel Benítez va al freezer, no por un error suyo en cancha, sino fue el que indujo a cobrar algo que no había pasado, que es lo peor que puede ocurrir en el arbitraje. Entonces, yo voy nomás a que, porque yo limitaría el tema, porque cuando Bruno hacía la acusación y después te fuiste al tema de los técnicos, al tema de los jugadores, el tema de la responsabilidad de los dirigentes, que al fin y al cabo, justamente porque son los más poderosos, tienen la llave para reformar, sea cual fuere ese método, si es que realmente quieren. O seguiremos en la misma, porque todos estamos acostumbrados a que vociferen de la forma como ellos entienden. Y recién hicimos, me parece que, en los 3 clubes más poderosos, que en menos de un año metieron cosas bastante preocupantes. Ditore la otra vez que fue que dijo, tiró una... Es que yo le dije, dijo, Ditore fue el que sabe declarar, no fue tan frontal, porque primero dijo que comercialmente no convenía a nadie. Que no era negocio que el Libertad gane, imagínate. Porque cuando yo le pregunté por el arbitraje, pero primero se quejó del arbitraje. Vas a Europa, que el presidente del Valle diga no es negocio que el Valle sea campeón. De Villarreal, a ver, que tiene una campaña. No, por eso, aguantamos, tenemos que vender, no, Dani, por favor. No, y a mí me extraña de sobremanera que Ariel esté callado. Muti por el Aprovechar la semana de televisores con precios increíbles. Escucha esta super oferta. Televisor LED Samsung Smart 43 pulgadas Full HD. Precio normal 18 cuotas de 350.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 209.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991 670 000 llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Chevrolet Joy. Llegó la hora de tener el auto que vos siempre quisiste. Con el nuevo Onix Joy tenés todo lo que necesitas para tu día a día. Confort, seguridad y economía. Claro que sí, el Onix Joy viene con un motor 1.0 preparado para llevarte a donde quieras con un increíble rendimiento. Maneja el auto que todo el mundo va a querer tener. Joy Chevrolet. Encontrá nuevos caminos. De los creadores de los packs Ron Cola y Fresh Coco, presentamos el nuevo pack Fortim Ron Fortim Limón con néctar de mburucuyá frutica, la más fresca combinación del Ron Fortim Limón y la fruta de la pasión, el mburucuyá. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Pack de Ron Fortim Limón con néctar mburucuyá, combinación natural. Señora, si usted quiere que sus comidas tengan un delicioso sabor y un atrayente aroma, utilice las salsas arcoiris, salsa de soja, salsa de ajo, salsa de mostaza, salsa chimichurri, salsa provenzal, también la salsa picante y el extra picante, salsas para carnes de cerdo y pollo. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos en las redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Ariel, pero Dani quiere redondear. Yo no sé por qué vos estás callado, Ariel. No, es que además yo hice una mea culpa para la prensa, para nosotros mismos. Pero lo que para cerrar ya, decir que, bueno, que no dije nada al respecto. No, está muy calladito, dije nomás, está callado. No, yo te iba a dar paso, pero quería nomás aclarar lo de Editore. Yo me iba cuando le pregunté sobre y él respondió. Editore, presidente. Claro, si yo hubiera querido también, o sea, entrar en el tema de, ¿qué va a ser un fallo de video? Yo cuando yo fallo de video, hasta, mira que le pongo de forma generosa. O sea, voy nomás, porque el disparador, Bruno, es el dirigente que habla del arbitraje. El dirigente que habla del arbitraje. Y el dirigente puede hablar del arbitraje si tiene línea directa con el presidente de la PF. O sea,
Ese nomás, y a lo que apuntaba Ariel, es lo que también había dicho hace rato, o sea, todo está normalizado, a tal punto, ya que vos citaste, en estos momentos el perfil del presidente de Olimpia, él no suele entrar en esa. Anda a preguntarle si los hinchas de Olimpia están satisfechos con esa postura. O cuántas veces hemos escuchado, nuestro presidente no, o cuántas veces el hincha de Cerro le reclamaba eso. A los Zapac. Vos leen Twitter. O sea, entonces voy nomás a que está tan normalizado todo, o sea, dirigencia, prensa, hincha, jugadores, árbitros, o sea, por eso es algo complejo cuando no es algo netamente futbolístico. Desde Además, ese está lado. instalada una teoría conspiraticia de todos contra todos y que si uno no golpea la mesa es como que es perjudicado y que lo que bueno es el tema de que no llora, el que no llora no se va a mama. blindar. Para cerrar nomás lo mío, el tema del departamento de árbitros también. El departamento de árbitros tendría que salir también y reconocer cuando sus árbitros cometen los errores y no salir a tomar de los pelos a todos, a la prensa, a los hinchas, a lo que fuese, porque lo que pasó aquella vez con Silva, en el caso de la jugada esa de interferencia fantasma a Roque Santa Cruz en Soldamérica, Portillo, Roque Santa Cruz. Salieron a defender, y cuando el propio protagonista sale a decir como Portillo, no, pero yo ni no sentí, ni he visto, ni me acuerdo quién estuvo ahí. Vos contaste, Ariel, que después eso generó una repercusión. Claro. No habla más desde claro, aquella vez. pero puerta adentro, ¿qué dijeron? Sí, porque Nos la mandamos. No fue la primera vez. reconocieron. Federico se va a acordar cuando, charlando con Pablo Silva, inventó un reglamento. No, primera fecha del torneo. El tema de la invasión de área. El adelantamiento. Claro, sí. o sea, yo estoy de acuerdo Olimpia. a ser muy virulento en las palabras, pero fíjate que Cerro, en el cálculo final, esos 2 puntos, que pudieron haber sido 3, si no fuera por Martínez, la incidencia que puede tener el arbitraje en el balance final, cuando se agarra la calculadora y al final del campeonato se sume. Es fuerte, también podría ser muy, pero muy perjudicial lo que Te voy a decir un poco algo. Sí. Cuando se le beneficia a Libertad, a Olimpia y a Cerro, y te voy a poner otro ejemplo. River, hablamos de River, presidente. La otra vez Carlos Ortega, de las últimas veces que habló, cuando se le perjudicó y un partido anterior se le benefició y él sabía, él dijo. River Sol y River Libertad. Se cayó él cuando se le benefició. Y los grandes así también son. O sea que si vamos a agarrar la calculadora imaginaria esa que vos estás haciendo, vamos a agarrar también la calculadora. Agarremos. No vamos a apretar el más, vamos a apretar el menos también. Agarremos. Vamos a apretar menos también. Agarremos, pero no va a ser fácil también cuando vos sos de un club dirigente, jugador lo que fuese, y ahí tenés 2 menos y pudo haber sido 3. Porque hubo una enorme omisión, creemos que fue involuntaria. ¿Qué pasa acá recién? Pero... Porque no hablaba, recién tenía hace 30 minutos dijo, nosotros los periodistas vamos a aprender, y ahora está el dirigente agarra la calculadora. No, pero yo hablo del perjuicio. No. Un cambio, Vamos a ser autocríticos con nosotros mismos y agarrar la calculadora. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Estoy analizando simplemente el sentimiento también el dirigente. Eso era muy de la época de Luis Petengil cuando perdió un par de torneos con Libertad. Él habló de los puntos que le faltaban, incluso hay uno que me acuerdo muy importante, pierde en forma muy ajustada el torneo y decía eso, pero yo en el fondo estoy de acuerdo con el tema que el discurso del mismo. Ariel Martínez, una persona, pero antes el tema de la rosca, la componenda, el complot, todo contra nosotros. Eso apareció mucho antes de Trovato. A lo mejor hay gente que cree que Trovato era todo contra nosotros. No. Eso es la época de, ¿sabes qué? Cuando Osvaldo Domínguez se sentaba en su palco chiquito ahí en Para Uno y se iba, y otros eran los móviles, los cronistas, y hasta la época de, no sé, aquí de los 80. Recanate, ¿por qué no te acuerdas que Recanate le acusó al presidente de Libertad Horacio Cartes en su momento que compraba árbitros por tomate y... ¿Cómo era que dijo? Dejar de comprar árbitros por... La famosa, el famoso video en Cancha de Libertad. Todavía se viraliza ese video. En Cancha de Libertad, que fue el último triunfo de Olimpia en Tuyucuá, antes de este último que ganó, con Orteman, el 1-0 del error de Barbosa y el gol de Recalde, que fue aquel 1-0 donde fue expulsado y declaró lo que declaró. Lo que sí yo creo, Bruno, Federico, Ariel y audiencia, por lo que hace rato decía... ¿Te acuerdas la época de Capietá también? Barreto. ¿Ustedes se acuerdan de Barreto? Barreto con la vez salió... Contra Enrique Cáceres. En la cancha agarró y le persiguió a un árbitro en un partido de reserva. O sea,
entró a correr una vez y ya tenía el antecedente que después Pero con ese fue en un partido primera. Sí, no, pero en un Enrique partido de Cáceres, reserva a la mañana se jugó en cancha Catestá. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás o no? Ahí del medio de la cancha, aparte que era un pique. Y una vez ya, Porque Enrique es de la zona. una vez se le fue al vestuario a Enrique Cáceres y después apareció el famoso partido contra Olimpia, también de Enrique Cáceres. No hay una cantidad Hay de... otro, ¿te acuerdas que me dijo que el árbitro me pegó con su banderín? ¿Ese cuál fue? Se fue también en el... Y habrá sido ahí en el tumulto. No, se encontraron todos en el pasillo. Y Atilio Dayú y compañía en 12 de octubre, El 12 de octubre. cuando en el baño se encuentran Carlos Torres y Rubén Israel, fueron y cerraron los baños para que no salga mal, decían que ahí estaban arreglando todo y le llamaban a la prensa, me acuerdo. Exacto, Una transmisión épica fue aquella. Claro. Que hacía Carlos Torres en la misma habitación de Rubén para que Israel. no digan nomás Sí. Federico que cargamos contra Olimpia, Cerro, no. toditos son iguales. Pero ellos son los que instalan, porque, a ver, la queja del chico es la queja de siempre. Lo que, por ejemplo, limitando a este torneo, Pedro Sarabia cuando pierde contra Olimpia 2-0, el partido de la primera rueda, dice, y son dos jugadas que no sé si a nosotros nos cobran. Pues esa es la otra categoría también. No estamos hablando de... Muy elegante, ¿verdad? Claro, no estamos hablando de la categoría fue o no fue, sino que es la misma, pero de acuerdo a la camiseta y los propios técnicos, entrenadores que pasaron por esa transición de equipo grande, equipo chico, equipo grande, te reconocen. Pero Dani, va a sonar impopular, pero es una realidad. Claro, vamos pero a ser pero te sinceros. reconocen los jugadores que se vuelven En técnicos. España y en todas partes, Claro. en España pasa, en Italia pasa, no tanto en la Premier ni en la Bundesliga. Hay errores también, pero la tendencia es ayudarle siempre al grande. ¿Es o no es así? Acá mismo pasa eso. Claro. Siempre la tendencia es en la dividida a favor del grande, porque no quieren tener presión, no quieren ser puteados por la mayoría. Lastimosamente. Y ahí vamos a lo que... Hasta nosotros los periodistas estamos acostumbrados, no pero- queremos ir contra la hinchada, pero- queremos ser populistas. No, pero lo que te está digo mal. es un poco lo que decía el presidente de Libertad, con el tema del negocio. O sea, a quién le conviene. Pero yo iba al tema de, cuando ustedes estaban hace rato hablando del tema del VAR. Para mí el VAR, ¿sabes en qué está perjudicando al arbitraje? El tema de los asistentes. Vos sabés que cada vez más son decorados. Están pintados. Los líneas, los asistentes. Sí, los asistentes. Totalmente de ¿Saben por acuerdo, qué? Dani. Y ellos están mucho más cerca. ¿Sabes por qué? No sé si ustedes se están percatando. Últimamente, hasta los laterales a ellos se les agarran desprevenidos. O sea, vos dirás, no, pero claro, porque todo arranca con el tema de los offside. Y no se puede negar que hay una línea de decir, pero fue que un juez de línea marcó lateral y el árbitro le desautorizó. No, pero o en un partido de Libertad, creo que fue contra Río, donde sancionó un offside, un saque de meta. O sea, para mí están perdidos. Y me remito al último partido. El offside de Memo, no, es un offside chiquito. No, es un offside VAR. El Es un offside de offside Memo es un del offside. asistente. Claro. Volvamos a nuestras raíces. O sea, El ahí, asistente por marcaba ejemplo, antes. para mí esa jugada debió haber terminado con el asistente levantando la bandera, el árbitro cobrando, no cobrando penal, y después el VAR le avisa y empiezan a analizar si es Totalmente. que ese offside era de interferencia o no, desde ese lado. Entonces, lo que yo estoy viendo, cuando usted hablaban el VAR mejoró, empeoró y todo eso, el VAR me parece que está empeorando la postura y el rol que tienen los asistentes y están perdidos porque el Bueno, asistente pero no está solamente... ese es un problema, ¿sabes qué? Ahí sí que el Elizondo tiene que bajar línea y los asistentes tienen que tener mayor personalidad. Los asistentes tienen, ¿sabes qué? Pasó ahí, se aburguesaron porque ya está el VAR y Claro. dejan en manos el VAR nomás. Pero Y yo te acepto una en Europa eso sí veo. Te voy a decir una cosa, por ejemplo, Dani. Posición adelantada, el banderín levantado el asistente. El VAR ni interviene. Y después el VAR confirma lo que el asistente en línea marcó. O sea, ahí hay mayor intervención y personalidad de los líneas. Por eso yo te decía, yo no iba a la jugada solamente de los offside, sino que hasta en los laterales. ¿Cuántas veces vimos al defensor y al atacante mirar y el jugador sabe cuando el árbitro no sabe? Presiona y después le mira al principal. Yo estoy viendo muchísimos partidos donde el principal está sancionando laterales.
Seguro para tu vehículo. El plan marcas diferenciadas de Atalaya S.A. de Seguros te ofrece la mejor cobertura del mercado. Visita nuestra página web www.atalayaseguros.com.py y descubre si la marca de tu vehículo es la seleccionada. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Llegaron las ofertas a Inverfin. Realizando tus compras hasta el 30 de abril vas a encontrar descuentos especiales en hornos, cocinas, heladeras, acondicionadores de aire, lavarropas, bicicletas, smartphones, muebles, sommiers y mucho más. Además, con tus compras en productos seleccionados te llevas regalos increíbles. Para enterarte más, visita las redes sociales o vía WhatsApp al 0981-288-828. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Todos los miércoles son de descuentos reales. Los miércoles son de Farmacias Catedral. Hasta el 50% de descuento en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 al WhatsApp 0985-689-701 o a tu sucursal preferida y te llevamos lo que necesites al lugar que nos indiques. No te lo pierdas en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. ¿Sabías que ahora las recargas de Claro vienen con regalos? Recarga desde 20.000 guaraníes y de regalo tenés redes sociales gratis, WhatsApp y llamadas gratis. Internet cambió, cambiate a Claro. Celso Cáceres, un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo te va? Bien, bien. Presidente, ¿pudiste ver el programa ayer de Peligro de Gol ABC TV? He visto ya una grabación, ¿verdad? Porque yo estuve en una reunión también con unos profesionales, ¿verdad? Bueno, presidente, vamos al grano. Rodríguez ayer anunció que el jueves se va a presentar él cuando se abran las oficinas para tomar la presidencia del club. Entre otras cosas, volvió a decir que ustedes embarran la cancha, que ustedes tienen secuestrado el club y que definitivamente él no tiene ningún contacto con González Daer. Estuvo presente el doctor Mazacote, en un momento dado fue bastante candente la discusión, pero quiero escucharte, por favor. Yo sé, Bruno, yo creo que ya te dije, ¿verdad? Este señor miente, ¿verdad? Acá hay instante, ¿verdad? Yo sé que él dice lo mismo de mí, ¿verdad? Pero bueno, los hechos son lo que sirven, ¿verdad? Lo que se ve a la vista es lo que sirve. Tengo entendido que él negó su nexo con los González Daer, ¿verdad? No Sí, sé, en un intento de no sé, blanquearse aparentemente ante la opinión pública, porque todo el mundo sabe que la presencia de ellos ha causado bastante malestar entre los asociados, ¿verdad? Y él en cambio quería arreglar eso a toda costa. Y miente como siempre lo hizo y lo sigue haciendo. No sé. Ellos acá se sabe bien que se han reunido un montón de veces, incluso tuvieron ya una lista donde había un montón de gente que era del equipo de los González Daer, ¿verdad? Y que se dieron cuenta de que estaban perjudicando un poco a su equipo y cambiaron otra vez su lista. Y bueno, es realmente difícil que él quiera esconder, ¿verdad?, ese nexo, esa relación o esa dependencia que tiene los González Daer, ¿verdad? Yo nunca negué, ¿verdad?, la amistad que tenía con ellos y los años que he trabajado con ellos, y que también llegué a la presidencia del club apoyado por ellos, ¿verdad? No voy a negar eso, y siempre lo dije y lo voy a decir porque es una verdad que todo el mundo sabe, y no voy a ser tan hipócrita como él, ¿verdad?, en negar que si tuve o no tuve alguna relación con los González Daer. Eso terminó. ¿Qué va a pasar pues? Desde que tomé la presidencia del club, ¿verdad? Y que también yo quise manejar como corresponde institucionalmente el club. Sin embargo, este señor quiere insistir en mezclarme, ¿verdad? Y quiere dejarme mal ante la opinión pública. En su intento de llegar a la presidencia del club, ¿verdad? Ya dije también ayer, no sé si era tu medio o en otro, de que él equivocó el camino, porque si tiene tanta obsesión en llegar a la presidencia del club, creo que equivocó su camino, ¿verdad? En un principio él me hubiera escuchado y podríamos haber hecho un equipo
un equipo grande, ¿verdad? A favor de la institución, a favor del club. Y tal vez hasta ahora podría haber sido presidente, porque como yo digo, no tengo ninguna intención de aferrarme a este cargo, pero sí tengo que corresponder, ¿verdad?, al compromiso y que tengo con mis amigos, ¿verdad?, que ven en mí como una persona con quien esto se puede llegar a llevar en forma institucional y sanear definitivamente la administración del club, ¿verdad? Sin embargo, yo sé que ellos tienen cuestionamientos hacia mí, pero son cosas que ellos siempre inventan, ¿verdad? Inventan a cada rato cosas que quieren dejarme mal hasta la opinión pública, como por ejemplo, donde se va dice que yo tengo una demanda, sendas demandas penales, dice. Y él sabe bien que a instancia de él se había hecho 2 demandas, ¿verdad?, contra la administración del expresidente Walter Gustavo Benítez, ¿verdad?, de que yo también he sido miembro, y de ahí que a todos se nos va a incluir en esa demanda, ¿verdad? La demanda no fue contra mí, la demanda fue contra la administración del presidente Gustavo Benítez por el famoso caso de estos jugadores uruguayos que fueron vendidos a Italia, ¿verdad? Presidente, quiero ir al grano y a la cuestión primordial acá. Las oficinas del club están cerradas hasta mañana, miércoles. Sí, se está trabajando. Bueno, sabemos que se está haciendo un trabajo de administrativo, ¿verdad? De corte administrativo. Así es. Bueno, escucha un poquitito esto, lo que decía Rodríguez, y después te quiero hacer la pregunta, presidente, para no sacarte más tiempo. Ponelo a leer a Rodríguez, por favor. El jueves, ¿quién va a ser el presidente luqueño? ¿Qué va a pasar? Yo te llevo a la cuestión así ya de fáctica, de hecho. Se va a ir Celso Cáceres con la llave y va a abrir la oficina. ¿Vos qué vas a hacer mientras tanto? Nosotros somos respetuosos de la ley, Bruno. No somos patoteros, somos gente de bien, amamos al fútbol, somos gente proactiva, constructiva, que queremos aportar al fútbol nacional. Mira que el fútbol nacional genera muchísimo trabajo, aporta muchísimo al fisco, entonces impacta en la economía, y a todos los que estamos en el rubro, ustedes incluyendo, no nos va a venir bien si es que el fútbol paraguayo empieza a decaer. Nosotros queremos entrar a trabajar y a sumar en beneficio del Sportivo Luqueño y del fútbol paraguayo. Puntual. Ojo con lo que va a hacer Celso Cáceres. Él ya no es presidente del Sportivo Luqueño. Él tiene demandas. ¿Demanda de qué tiene? ¿Demanda de qué tiene? Él tiene demandas. ¿De qué? Él tiene denuncias. Nosotros hicimos denuncias penales. Contra el comité ejecutivo, no voy a sí, mezclar. Y contra Celso Cáceres yo directamente. Déjame hablar. Es una persona dentro del comité ejecutivo. Déjame hablar. Pero vos tampoco me dejas hablar, Dani. Vos, mira, a mí me encanta que vos seas tu... Déjame hablar, Omar Mazacote, déjame hablar. Vos sos un mentiroso, un mitómano. Él habló del que el TEI fue elegido por el síndico. Acá yo tengo la firma de yo soy mentiroso, una asamblea del 4 de octubre donde eligieron un tribunal electoral independiente, y llega la firma de 5 expresidentes: Sisto Leonel Vareiro, Juan Darío Cáceres, Santiago Villagra, Fernando Ramón González Carjallo, y también de grandes referentes de la ciudad de Luque, la profesora María Cristina Pérez, Leonardo Torres. O sea, fueron electos en una asamblea, no a dedo como lo hizo Celso Cáceres. Doctor, el jueves, ¿qué va a pasar? Eso es lo que me preocupa, por favor, te pido. ¿El jueves vos te presentás o no te presentás? El jueves nosotros nos presentamos. ¿Dónde en el club se presentan? Sí, señor. ¿Y qué va a pasar si ellos están ahí también, doctor? Y me parece correcto que pero vos decís que sos respetuoso. Y sabe que él tiene que estar porque se tiene que hacer el corte administrativo. Yo le pido a Celso Cáceres, que lastimosamente tiene miedo de confrontarnos, y le envía al Omar Mazacote, que es una persona que no es miembro del comité ejecutivo. Te voy a responder por ese punto. A mí nadie me envió, a mí me invitaron, para aclararte más, Daniel Rodríguez, a mí me invitaron, a mí nadie me envió. Yo no tengo balón de auxilio, así como vos, no dependo de nadie. A mí me invitan, vengo, y si no quiero no vengo. Yo no tengo balón de auxilio, una garrafa de auxilio. ¿Escuchaste, presidente? Él se presenta el jueves. Y bueno, él sabrá lo que va a hacer. Yo no puedo vivir de lo que él quiera hacer. Yo me vivo mi día a día y tengo mi propia agenda, ¿verdad? Y yo voy a estar trabajando donde a mí me corresponde, ¿verdad? Yo no puedo estar pendiente de dónde él se va a ir o dónde se va a meter, ¿verdad? Y bueno... Pero el jueves vos te vas al club, vos como presidente te sentás en la silla en la oficina del presidente del Club Deportivo Luqueño.
Claro, ¿qué te parece, Bruno? Que porque él va a venir acá, yo no voy a venir, no sé quién es él, ¿verdad? Porque él dice que vos tenés que entregarle la llave y tenés que hacer la entrega administrativa, dice. Y como siempre te digo, es disparate es lo que dice, como todo lo que dice, ¿verdad? Lastimosamente este señor sigue perjudicando al club con todos los disparates que dice, porque al decir lo que está diciendo, ¿verdad? Lo único que hace es poner más palo, ¿verdad? A nuestra gestión, y acá el club no puede parar porque él tiene el capricho de que demasiado quiere ser presidente del club, ¿verdad? Y está diciendo disparate. El club tiene que funcionar. Nosotros tenemos muchísimas cosas que hacer, ¿verdad? Dentro de esta semana tenemos compromisos con los jugadores, tenemos que hacer pagos, tenemos que cobrar, tenemos que gestionar el partido que se va a jugar el próximo sábado, un montón de cosas. Este señor lo único que hace dentro de su sesión disparar estupideces, ¿verdad? Y confundir a la afición deportiva de Luque y a todo en general, pues eso perjudica. Yo no sé si que se cree tan inteligente, ¿verdad? Porque no usa un poquito su cerebro, ¿verdad? Está perjudicando al club. Y si quiere venir, que venga, que haga lo que quiera, que se vaya, no sé, es cosa de él. Nosotros vamos a estar trabajando. Yo le escuché decir, no somos patoteros, mentira, me miente. Él siempre está encabezando, ¿verdad? Actividades, ¿verdad? En contra de la institución. Siempre, cuántas veces se lo vio a él en frente de grupos de gente que incluso muchos de ellos han atropellado mi casa, me han hecho bastante daño, ¿verdad? Y bueno, no sé cómo te voy a decir, realmente él utiliza mucho eso queriendo confundir a todos, ¿verdad? Y acá se le conoce a todos, se le sabe quiénes son, ¿verdad? Y sabe que él de dónde viene él y qué es lo que hizo acá en Luque. ¿Quién no sabe que él estuvo al frente de la tercerización acá del cobro de impuestos, ¿verdad? Donde han dejado a miles de familias en situaciones judiciales, ¿verdad? Que hasta hoy día están en proceso, ¿verdad? Toda ese trabajo que se hizo con su consultoría o su asesoría, no sé qué. Hay un montón de cosas que nosotros manejamos acá y viene y se quiere hacer la blanca palomita. Vamos a dejarnos joder, no es así, Bruno. Mentira. Él está de la mano de los González queriendo retomar el club. Y si no era así, ¿por qué se fueron en su asamblea a votar? ¿Y por qué no vinieron acá al club a votar? Nos hicieron un gran favor de no venir acá. Nos hicieron un gran favor de ir a mostrar el apoyo a él y a todo su equipo ahí en el Valderrama. Nos hicieron un gran favor, así es que se deje de mentir, se nota la legua. ¿A quién le quiere engañar? Miente. Y le está perjudicando al club día a día y en cada hora que él habla, en cada instante que habla por los medios. Que se deje de joder ya y que le deje a Luqueño trabajar en paz y tranquilo. Está perfecto. Bueno, presidente, yo creo que está muy clara tu postura. Ojalá que no haya ningún inconveniente el jueves, que no haya encontronazos y que no pase esto realmente a mayores. Gracias, presidente. Yo no quiero eso, Bruno. Quiero dejar bien claro que yo no pretendo ni no quiero eso. Yo no voy a estar invitando a nadie para que venga acá a hacer acto de presencia, ni acto de presión, ni enfrentamiento, como él está llamando a todo el mundo, ¿verdad? Para que venga acá con él. Yo no voy a instar a la violencia como ellos lo están haciendo, ¿verdad? O como él lo está haciendo, porque está invitando a todo el mundo. ¿Qué quiere? Que acá haya una masacre. Que yo no quiero, yo no le invito a nadie. Nosotros vamos a estar trabajando normalmente. El club está abierto, ¿verdad? Como corresponde y nada, vamos a ver qué es lo que pasa o qué es lo que hacen o qué es lo que quieren. Esto está en manos de la ley, en manos de la justicia, así es que estamos tranquilos en ese sentido. Y gracias por la entrevista, Bruno. Un abrazo para todos. Un abrazo. Celso Cáceres, uno de los presidentes del Sportivo Luqueño.
¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único. Te ofrece más de 4.200 metros cuadrados, áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, 6 quinchos, seguridad 24 horas, ubicación privilegiada, financiación propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítalos en redes Boulevard Plaza Pinedo. Podéis hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de IDESA. Máximo respalda su inversión. Pasión por hacer bien las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol, alcanzando premios y aportes históricos de $300 millones para el desarrollo del fútbol. Es la pasión por la justicia, manteniendo el mismo formato en todas las competiciones y lograr 99% de efectividad en los protocolos sanitarios. En la Conmebol, la pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco, para que manejes tu dinero más fácil, segura, cómoda y rápida. Crea ya mismo desde donde estés. Solo ingresa a la app Visión Móvil, seguí los simples pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Hoy tendremos Liga de Campeones y hoy vamos a conocer a los primeros semifinalistas de la Champions League a las 3 de la tarde. Chelsea-Porto, partido de ida ganó Chelsea 2-0. PSG-Bayern Múnich, 3 de la tarde. Ganó el partido de ida el PSG sorprendentemente, ¿verdad? 3-2. ¿Y cómo tiene que ser? Bayern tiene que ganar 2-0. Sí, tiene que ganar por 2 goles. Salvo que gane 4-3. 4-3. Bueno, esto es Champions League. Mañana, Dortmund, Manchester City. Ganó el City el partido de ida 2-1. Sí. Y Liverpool, Real Madrid. Ganó el Real Madrid el partido de ida 2-0. 3-1. Sergio Ramos con COVID. Y estaban viendo a ver si otro integrante también. Ah, mira vos. Le daba el COVID. Y la última es donde fue baja, pero por lesión, con Varane. Y entonces rindieron los otros dos, Militao y compañía. Y en ese partido de Borussia City, el árbitro, por ejemplo, se apresuró y cobró offside cuando no estaba en offside el jugador y hasta le anuló la intervención al VAR. Y una de las explicaciones era porque en su liga en Rumania no hay VAR. Y es el árbitro que después, o sea, esa terna después le pide a Haaland que le firme la tarjeta. Se burlaron mucho en ese momento, pero después se supo que él colecciona ese tipo de artículos para subastar, para ayudar a una fundación de beneficencia. Copa Libertadores de América, hoy partido revancha, 20:30. Santos, San Lorenzo de Almagro. Ganó Santos el partido de día 3-1. Soteldo arranca. El jugador de Diego Marín. Sí. Y el que pierde va al grupo de 12 de octubre, ¿verdad? 12 de octubre. Es Sudamericana. 12 de octubre Central. Y hoy tenemos Copa Sudamericana. ¿Qué partido? Peñarol Cerro Largo, 20:30. Sí. Acá hay un integrante de un grupo también, ¿eh? Sí. Hay un integrante de un grupo de Sudamericana. De River. De River. Sí. Si va a Peñarol, fíjate qué grupo, qué nombre va a tener, ¿no? Corinthians, Peñarol, por ejemplo, sí. Si va al grupo de River, como dice Cristian, sí. Pues viste que Uruguay arrancó todo más tarde, entonces ellos todavía no definieron a esos representantes y en el sorteo el viernes pasado se equivocó el conductor. Por eso que ya estamos hablando de Torque, o sea, del Montevideo City y compañía. Pero ese es Sudamericana. Perfecto. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. www.aposta.l, aposta legal, aposta sin riesgos. Tu Quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinielero y jugala tu suerte. Para más info, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT. Tu Quiniela TT es jugar legal, jare cobrata catuete. Bueno, el tema
Vos sabés que en estos momentos es tendencia lo de el probable castigo a Martínez. Ariel Martínez. ¿Cuál es la palabra, Federico? Le abren un proceso. No, pero hay un expediente, algo así. Un proceso. Textualmente de la parte que maneja eso en Cerro Porteño. No, lo que yo te mostré, la tendencia. Ética. Dice, Comisión de ética. Claro. Ese sitio de Twitter, ¿por qué es tendencia tal y tal cosa? Dice, ¿por qué es tendencia ética? Justamente por esa cuestión. Sí, ahí está, eso es lo que está pasando. Y la otra, el anuncio... Gonzalo Viera vino de Cerro, no recuerdo, tiene el azulgrana, justo la otra vez recordamos la era Fossati. Del 2013. Gonzalo Viera vino de Cerro Largo. Y la otra, el anuncio de Conmebol, con el tema de las vacunas. Habrá que ver qué mecanismo hacen, porque, dicho de otra forma, habrá paraguayos que se van a vacunar. Ya sea futbolistas, staff... en esto de que escasea, y nuevamente fue Uruguay el que hizo las tratativas para que Conmebol tenga 50.000 mecanismo en cuanto a la repartición, en cuanto a la en cuanto a la figura legal, porque cada país al final de cuentas la adquisición de vacunas tiene su forma, su propia forma de manejarse en cuanto a la política. Yo no recuerdo otro estamento deportivo, salvo lo que dijo el COI con el tema de que iban a duplicar para los países representados en los Juegos Olímpicos, pero habrá que ver cómo van a hacer, porque si uno dice que esto es para la Copa América y los torneos de la Conmebol, lo primero que uno entiende es, bueno, entonces los coperos paraguayos, Cerro, Olimpia, Libertad, 12 de octubre River, van a ser todos vacunados. Y se supone que sí. Yo creo que sí. Voy nomás o van a destinarles. Yo creo que todavía en eso no o sea, fue el anuncio, pero todavía no. Yo voy a hicieron. plantear un poco algo alocado. A ver. ¿No le va a costar más barato a los clubes? Porque el hisopado cuesta mucho. Buscar su propia vacuna, sí. Claro que sí, pero ¿cómo, Ariel? Ahí chocas por eso te digo, con la política ahí que chocas con situaciones. Por eso no creas que la NBA y eso porque no tienen plata. ¿Se entiende? O sea, es como que mira un poco de formalidad. Si no parece una elite, hay un problema ya social, Ariel. Porque por eso digo con este tema. No puede decir, nosotros somos jugadores y nosotros tenemos que vacunarnos y el resto del pueblo. Pero pero yo no, en ese caso sería si está el Estado de por medio. Pero en este caso los clubes no son casi privados. ¿Tienen algún tratamiento libre desde el punto de vista que pueden entrar en cualquier país? Que tienen toda la frontera cerrada y permanecer, ¿verdad? Pero acá está el tema de la vacuna. Pero no va a ser dinero público el destinado para la vacunación de su sector. Acá lo que es mérito. Acá veo que gente, por ejemplo, que pega el grito a los cuatro vientos, porque hay personas que tienen capacidad, yo les envidio, que se van a Miami a vacunarse. A la pucha, si tenés, ¿cómo no vas a aprovechar la posibilidad de ir? ¿Cuál es el problema? Siempre y cuando no sea dinero público. Ahora, si vos ves a un funcionario del Estado que utiliza plata o viene del Estado para tener ese privilegio, ahí cambia totalmente. Hay muchos que usaron dinero de Estado, pero ya está. Pero cuanto más paraguayos se vacunen, mejor. Por supuesto. Partamos de esa cuestión siempre, ¿no? Por eso citaba el tema de Uruguay. Fíjate, Uruguay fue el que consigue esto. Y en Uruguay hay un porcentaje alto de la gente que está vacunado. Entonces, voy nomás a que países que han tenido una pésima gestión, como Paraguay, va a tener esa incomodidad de tener a planteles con la vacuna, reitero, desde una interpretación lógica, porque si Conmebol dice esto es para la Copa América y para nuestros torneos, voy a decir todos los jugadores de la selección, todos los jugadores de los coperos, y en teoría esos coperos en el torneo local van a estar en un torneo donde ellos van a estar inoculados y otros planteles no. Entonces yo creo que van a estar esperando para mecanizar mejor lo que ha sido uno de los anuncios más importantes en la jornada de hoy. ¿Cómo te va, Gerardo? Bien, Bruno, un saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. Bueno, Libertad juega mañana su partido clave de Copa Libertadores. 20:30 arranca, ¿no? 20:30 horas. En estos momentos están en pleno vuelo, 17:15 está marcado
la llegada del plantel liberteño a Medellín, Colombia, y efectivamente juega mañana 20:30 y con bajas se fue Libertad a Colombia. No es de la partida, del plantel Oscar Tacuara Cardoso y Rodrigo Bogarín. Sobrecarga muscular para Tacuara Cardoso, Rodrigo Bogarín con un cuadro febril, por eso no viajó con el plantel. Tampoco puede contar nuevamente, es decir, no va a contar nuevamente con Antonio Vareiro y Bautista Merlini, quien se esperó por ellos, pero no llegaron definitivamente. Banjoni puede estar para el partido ante Cerro Porteño el domingo por el campeonato local en cancha de Cerro, 17:45 horas por la fecha 12, Bruno. ¿Te doy? ¿Cuál es el equipo de Libertad? ¿Cuál sería el equipo? Porque ayer anunciaba Federico, por ejemplo, lo de Bogarín, anunciaba que el lateral izquierdo sería Matías Espinosa. Que no volvería a jugar Tacuara y que Vareiro no llegaba tampoco. Y que Martínez acompañaría a Ferreira. A Ferreira. A Ferreira, exactamente. Sí, efectivamente. Martín Silva, Iván Piris de lateral derecho, Javier Báez, Alexander Barbosa, Matías Espinosa. Héctor Tito Villalba, de gran primer tiempo en el partido del domingo ante Guaireña, hizo un golazo incluso. Daniel Bocanegra, Ramón Martínez e Iván Franco. Adrián Martínez y Sebastián Ferreira, el equipo que prepara Garnero para el día de mañana ante Nacional 20:30 horas. ¿Está complicado ahí, Gerardo? ¿Algún relevo centro delantero? ¿Oviedo está o quién está? Sí, Oviedo está. ¿Y Alfio Oviedo? 23 jugadores llevó. Sí. Martín Silva, Iván Ramírez, Iván Piri, Javier Báez, Diego Viera, Luis Cardoso, Alexander Barbosa, Ayrton Cobo, Matías Espinosa, Ramón Martínez, Daniel Bocanegra, Hugo Martínez, Alexander Mejía, Blas Cáceres, Iván Franco, Héctor Villalba, Pedro del Valle, Julio Enciso, Sebastián Ferreira, Adrián Martínez y Alfio Oviedo. Y el portero Carlos Servín, Federico. Bueno, mañana 20:30. Yo me acuerdo aquel partido en Medellín que fue el mismo resultado, 1-0 acá y 0-1 allá. Fue tan sufrido, me acuerdo. También atacó Martín Silva. Martín Silva aquella noche, pasaron 2 años ya. ¿En penales? En penales, claro, Martín Silva había sido figura. El famoso partido en el segundo tiempo. Magnelli no quiere entrar. No quiso entrar para los penales. Claro, y lo dirigía en ese momento Leonel. Exactamente, y en el que Leonel Álvarez, cuando llegó a Medellín, se habría ido a su casa y dejó a los muchachos en el hotel y a la vuelta, un par de semanas después, lo sacaron. Fue uno de los pecados que le pegó en su momento. Pasó de todo en ese viaje. ¿Y te acordás? Hay gente que no se acuerda que hay un viaje anterior donde también pasaron cosas. Sí, también. Creo que dirigía Pedro Sarabia al equipo y perdió por goleada contra el Nacional de Medellín. Y el famoso tema de los jugadores con problemas estomacales. Que fueron 5 o 6 jugadores con problemas estomacales. O sea, hay historia en los viajes de Libertad a Nacional, uno con mucho éxito, aquel de penales que recordamos, y aquel de los problemas estomacales, donde creo que estaba Omar Molina, Leganzo, varios jugadores. También se había dado aquella cuestión bastante curiosa, después de aquella eliminación que habrá sido 5 o 6 años atrás. Acá tengo los datos, Gerardo, Federico, audiencia. Sí. El partido ya lo gana con gol de Tacuara. Sí. El partido de vuelta, para dimensionar un poco, Lucumí, con asistencia de Hernán Barcos, hace el gol en el minuto 34 del primer tiempo. O sea, todo el partido. Y después en los penales, ¿sabes quién fue el único que falló? Barcos. Bocanegra. Bocanegra, ¿verdad? Jugando por Nacional de Medellín. Jugando por Nacional de Medellín. Creo que los penaleros de Libertad fueron Pollo, Pájaro, Cogo, Adrián Martínez y Patito. Sí, y vimos por Facebook. Sí, claro. Sí, por Facebook. Yo me acuerdo que vi muy bien. Fue mi experimento con Facebook. Le puse a la TV y salía muy bien. Sí, nada que iba a salir que la gente te iba a hablar y todo eso. No. En esa época el presidente era Jiménez Calvo. Y uno recuerda que se quejaban, que ahí los nietos, los más jóvenes le trataban de enganchar. Lo que era la época. Claro, que le dijimos a él que dijo que iba a comprar rosados y estaba viendo a los nietos. Sí. Y después recuerda Juanma, la parte del mal estómago, que era, a ver, te voy a decir, Gerardo, Ganso Benítez, Pollo Recalde, también Molina creo que estaba también. Sí, también.
Y eso fue hace 4 o 5 años atrás. Bueno, retornando entonces el tema. Y ahora Boca Negra es el que le está dando la clasificación. Digo, Sí. por lo importante que fue estos tiro libre que termina con el gol de Báez. ¿Y qué va a estar con Boca Negra mañana tiene patea penal, por ejemplo? Pero él es penalero. Y sí, pero también de tipo magnético, hincha de... No. Pero Boca Negra, por lo que decía Gerardo, arranca titular. Sí, titular, porque justamente el domingo pasa que Libertad, o sea que en el equipo, un equipo que dirija Garnero y no tenga estabilidad en cuanto a un 11 es llamativo, pero en esto se entiende, porque tuvo jugadores lesionados siempre, y después el tema del COVID, que le tomó a 11 jugadores del plantel liberteño. Por eso no tiene un elenco así como solemos decir que sale de memoria. Pero Boca Negra, hoy día no digo Boca Negra y 11 más, porque los inamovibles son también Báez y Barbosa, los centrales. Y después ya rotaron todos, incluso jugó 4 arqueros, llegó a probar, hasta un arquero de 17, 18 años, por la situación que se vivió con el tema del COVID. Pero Boca Negra es inamovible hoy día, Daniel, Federico, compañeros. Inamovible. Gracias, Gerardo, muy amable. Hasta luego, chao, señora. Adiós, hasta la próxima. Gerardo Figueredo con toda la info de Libertad. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso Mato Tereré y que no te falten tus hierbas. Manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Descubrí Flow y convertite en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedí ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. ¿Por qué hacer un máster en finanzas de Initiative hoy? Porque el entorno ha cambiado y hoy más que nunca debes conocer las herramientas del área de finanzas y control. Control de gestión para la toma de decisiones de las empresas. El único máster en finanzas 100% internacional con 12 módulos en Asunción y una semana académica en Madrid. Certifica la Universidad Alfonso X, el sabio de España. Iniciative Escuela de Negocios. Evoluciona tu futuro. Está Johnny González. Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. ¿Cómo están las cosas en Olimpia, Johnny? Esperando la evolución de Roque Santa Cruz, a ver si estará en el equipo titular el próximo viernes en Villarrica, si Richard también estará frente al equipo que dirige Troadio, porque Olimpia inmediatamente, Bruno, seguramente el sábado, ya estará viajando con destino a Venezuela. El próximo martes debuta en el marco de la Copa Libertadores. Parte del grupo, el equipo franqueado tiene una cantidad impresionante de partidos hasta el último día de mayo. Olimpia tendrá que jugar Copa Libertadores, campeonato local, está el Superclásico. Seguramente Sergio Orteman, no sé si en este partido contra Guaireña, pero ya en los otros partidos va a poner una mezcla importante en el campeonato local, porque la Copa Libertadores hay que ir con todo. Ajá. Bueno, y en función a la Copa Libertadores y el torneo local, porque no va a ser fácil el partido visita a Guaireña en los parques del Guairá. ¿Cómo va a manejar esto Orteman? Para ese partido habría que ver quién ingresa por Alcaraz, expulsado en el partido contra el 12 de octubre de Itagua, el campeonato local. Si vamos por recuperación, hay que decir Rolón, es el que está mucho más adelantado. A Luis Cáceres, Diego Polenta puede ser que vaya a la banca de explicación dependiendo de su evolución en la parte futbolística. Y el caso de Jordan, si lo puede utilizar junto a Saúl en la zona defensiva, o en todo caso que Jordan juegue en el medio campo, porque contra el 12 jugó Marcelo Cigarrilla, me parece que no quedó conforme, así como decía ayer Sergio Orteman. Entonces retornaría a esa línea de 2, allí con Rodrigo Rojas, o con Jordan, o con Nico Domingo, que Jordan vaya atrás para jugar junto a Saúl. Si está bien Roque, él será titular en el equipo. Habría que ver si ingresa por Camacho o ingresa por el futbolista Ramón Sosa. A esta altura hay que decir que me parece que están en un nivel casi
en el mismo nivel, digo bien, Camacho con Ramón Sosa, con relación al último partido. El sector derecho del mediocampo, que va con no va a tocar porque allí estará Alejandro Silva. Lateral derecho tampoco se toca. Adelante el Pollo Recalde, espera si juega con Camacho o juega con Roque. En el sector izquierdo está Tito Torres. El sector derecho de la zona central, Saúl Salcedo, resta confirmar quién va a ingresar allí. ¿Va a jugar Rolón directamente un central por otro central o retrocede Jordan Santa Cruz para que juegue allí con Saúl Salcedo y en el medio campo Nico Domingo junto a Rodrigo Roca? Y por supuesto en el arco la presencia de Alfredo Aguilar. Opciones del técnico Sergio Orteman para el partido contra Guaireña. Polenta, acá, ¿cómo insiste la gente lo de Polenta, Johnny? A vos también te pasa lo mismo, te preguntan mucho sobre Polenta. Sí, me preguntan qué pasa con Polenta, qué pasa con Walter, qué pasa con Roque, muchas preguntas de los hinchas de Olimpia y a esta altura hay que decir, queda en terreno de... uno ya no sabe más que explicar, ¿no? Porque la pregunta del hincha sobre Polenta... ya está recuperado de la lesión, trabaja con el grupo, pero no es tenido en cuenta. Me acuerdo que para el partido contra Libertad consultaron sobre su situación y me decían, le falta muchísimo. Pasó una semana y no creo que haya mejorado mucho con relación a ese partido contra Libertad. Ajá. Bueno, muchachos, ¿tienen alguna duda sobre el combo de partidos? Claro, más que duda, porque tenía una y cuando Johnny decía que si Roque estaba a jugar, porque mi consulta era... teniendo en cuenta si hay disponibilidad y ya están para jugar, si jugadores como especialmente Roque o Richard iban a ser entre comillas guardados para el partido de Copa, pero vos decís que si están bien ellos ya van a jugar contra Guaireña. Uno cree que es lo correcto porque son jugadores que que vienen de un descanso importante, obligado pero descanso al fin, y donde no estoy de acuerdo, no sé si lo dijiste en otro contexto, Johnny, cuando vos decías que Sosa y Camacho están en el mismo nivel. Yo creo que Sosa sigue siendo uno de los puntos altos y Camacho uno de los puntos bajos. Sí, decía directamente Daniel con relación a su rendimiento cuando él se lesiona en ese partido contra Sol. Él venía en un nivel demasiado importante. Después le costó, ingresó contra la Libertad y me parece que ese partido contra el 12 una carrera más de Ramón Sosa, por eso digo que me parece que no hay mucha diferencia en el rendimiento por ahora de Sosa con Néstor Camacho, sacando aquel rendimiento hasta el partido contra Soles. Gracias, Johnny, muy amable. Adiós. Un abrazo. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, la mejor es de Quimfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Resicolor, 30 años de historia trabajando con barnices, esmalte, pintura acrílica y más de 30.000 colores. Y ahora, con un sorteo especial de remeras de la Selección Nacional, comprando en cualquier ferretería, pinturería o punto de venta, ya estás participando. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Tigo sabe que lo que sentimos por el fútbol solo se cura con más fútbol. Por eso, conectate a tu pasión con el plan de TV. Así no te perdés de ningún partido del fútbol local y tu club favorito. Para que alientes sin parar, ingresa a tigo.com.py y empieza a disfrutar hoy mismo. Tigo nos mueve la misma pasión. ¿Qué nos dijo el doctor Altamirano, doctor José Altamirano, el presidente del Tribunal de Ética de la Asociación Paraguaya de Fútbol, sobre la situación de Ariel Martínez y la probable sanción que recaería en contra del dirigente de Cerro Porteño? Se maneja la información que la Comisión de Ética de la APF promovería
una demanda en contra de Ariel Martínez. Primero quiero que sepan que como presidente del Tribunal de Ética, eventualmente este caso llegaría hasta el tribunal. Inicialmente, el oficial de instrucción podría eventualmente generar una investigación. Por tanto, a mí me resulta muy complicado dar la más mínima opinión respecto a este caso. Evidentemente que el oficial de instrucción ante un hecho que pueda tener algún impacto de factor ético o la integridad en el deporte puede ser objeto de una investigación. Si el oficial presenta una denuncia, a partir de ahí ustedes toman el caso o también pueden intervenir de motus propio. Sí, eventualmente podríamos intervenir, pero como se trata de hechos que son posiblemente a ser investigados, el oficial de instrucción tomará nota y hará las investigaciones que correspondan. Al terminar su investigación, produce un informe y con ese informe eleva al tribunal para que nosotros consideremos qué medidas adoptar. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, esto es lo que decía entonces el doctor Altamirano. Doctor Víctor Agüero, un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Bruno. Un gusto, también el gusto es mío. Bueno, un saludo a toda la mesa. Bueno, hablábamos con el doctor Altamirano ante esto que surgió la posibilidad de una sanción en contra de Ariel Martínez tras el último partido de Cerro Luqueño. ¿Cerro maneja ya algo sobre esta situación, doctor? Esos temas, Bruno, nosotros estamos sometidos a un código y son confidenciales, así que te pido que mi respuesta no es un no ni un sí, pero te pido que me exoneres de contestarte. Porque lo que nos dijo el doctor Altamirano, que también nos pidió, nos dijo, no puedo preopinar, lo que nos dijo es que depende del oficial del partido, del informe que él dé. Sí, ese es el procedimiento normal, o sea, que hay un informe y creo que el comité de ética ahí puede actuar, pasa cualquier declaración y todo, creo que el comité de ética puede actuar y veremos si decide hacerlo. Doctor, el comité de ética o la comisión, como se llama, estuvo hace poco en Cerro Porteño dando tipo una charla instructiva allá en la dirigencia de Cerro. Sí, a todas las dirigencias. Sí, se dio unos programas de entrenamiento, de conocimiento más que nada sobre el tema. Pero nosotros lo manejábamos perfectamente. O sea, sabían, como se dice, lo que estaba allí, el alcance del código de ética para ciertas cosas. ¿Sabían bien eso? Lo conocemos perfectamente, ¿A qué se expone si es que lo sancionan? Uno, no puedo yo expresarme sobre el tema, lastimosamente, pero está en la página de la PF, el código de ética muy similar al de la FIFA y bueno, está ahí y por supuesto si ocurre eso va a defenderse el doctor, vamos a acompañarle y alguna posible instrucción no implica ya una sanción tampoco. Doctor, ¿Gremio ya pagó por Churín? Va pagando. Está al día con sus pagos y creo que la semana que viene en unos días tenemos otro vencimiento, pero sí están al día. ¿Renovaron con Arzamendia? Sí, renovamos Santiago hasta el 2024, una mejora importante, un esfuerzo del club y una demostración de compromiso suya. Así vamos a estar todos más tranquilos afrontando el futuro. Doctor, Villasanti, ¿con él también tienen, o él ya tiene contrato extendido? No, tiene un contrato de mediana duración, pero estamos también trabajando en el tema, estamos muy cerca también de que sea el próximo. ¿Y hasta qué tiempo sería la renovación con él? Y creo que un poco más largo que el de... sería 2025 entonces, o 2026. No tengo en mente, pero sí por ahí, pero esas son cuestiones que uno para compensar lo que le corresponde por el nivel que tiene salarialmente, para
categorizarlo al nivel real y la importancia que tienen hoy, y para estar más tranquilo también ante futura ofertas que sabemos que van a llegar a muy corto plazo, que van a seguir llegando a muy corto plazo. Doctor, ¿Cerro haría un pedido formal o hizo para que Berizón no deje el cargo? Sí, ayer en la divisional el doctor Berni hizo ese pedido, él participó por Cerro Porteño y hizo formalmente ese pedido. Ya está de nuestra parte, y creo que del pueblo futbolero en general el crédito agotado ahí. No vimos mejora en los últimos 2 o 3 años. Es más, creo que se incurrieron en errores más graves, considerando la ayuda de la tecnología que debería facilitar el tema. Así que de nuestra parte, claro que nos parece que lo más razonable no sería la salida. El árbitro, porque su trabajo no dio resultado. O sea, todo esto argumentaron en la nota donde pidió la salida. No fue nota, fue verbal. Ah, verbal. Y pues estará en acta seguramente y van a informar seguramente de eso. Nosotros notas ya no tenemos intenciones de presentar, debido a que últimamente no son respondidas las mismas. ¿Las cajonean? No sabemos. Pero no es agradable escribir y que por lo menos le digan no. Doctor, ¿el clásico cuándo se va a jugar? Y es un tema, pero nosotros vamos a agotar el plazo hasta la fecha de programación, y en base a la situación en ese momento, de cómo se esté todo desarrollando. Ahora, lastimosamente, es muy difícil planificar cuestiones a corto plazo, o sea, todo es a cortísimo plazo ahora. Entonces vamos a esperar hasta el día de la programación, y ahí empezaremos nuestra postura. Pero me dijeron que probablemente Cerro pida el domingo y Olimpia quiere el sábado. Y nosotros vamos a parar en el reglamento y vamos a agotar esa instancia, Bruno. Pero sería domingo, perdón. No, pero Cerro juega el martes o sábado en Belo Horizonte a las 18:15. No podría jugar el domingo. Es al revés, entonces, Cerro sábado y domingo quiere Olimpia. ¿Cómo es el tema? Así tendría que ser, sí. Es que no está claro, y yo comparto, creo que ellos tampoco, todos vamos a esperar a ver cómo van evolucionando nuestros planteles, el estado de salud especialmente, cómo se llega a ese momento, y ahí, en base a lo que establece el reglamento, vamos a solicitar. Pero es un problema y un problema para los dos. ¿Posponer podría ser una alternativa, doctor? No. ¿Perdón? ¿Posponer el clásico en esa fecha? ¿Podría ser una alternativa? Y si está prevista reglamentariamente, podría, por supuesto que podría. No, pues no hay fecha. Si el problema, entre comillas, es lo de las 72 horas que no se va a cumplir. Y sí, por eso estamos... Claro. Tampoco no descarte que se pueda hacer alguna gestión a nivel Conmebol y que se reprogramen los partidos, algún cambio de día. Eso siempre está. Yo creo que todas las partes van a hacer lo más flexible para lograr que se pueda jugar el partido y con lo que establece el reglamento. Sí, porque acá más que nunca los dos tienen razón. Sí. Olimpia no puede jugar sábado porque juega el jueves encima a las 10 de la noche de nuestro país, y Cerro juega a las 6:15 de la tarde el martes. O sea, no. Yo creo no hay que forma. lo mejor es el domingo, no sé, me parece a mí. No, pero Cerro no puede. Cerro sale perjudicado. Cerro sale claro, no hay solución salomónica. Y por eso digo que por eso también que el doctor diga que hasta pueden pedir a Conmebol mover algunos de los dos partidos, o el juego del martes, doctor. Sí, así mismo, el juego el martes y es un horario muy temprano también, como dijiste, o sea, es una cuestión, y como te digo también, ahora es muy difícil, bueno, a todos nos pasa en nuestras vidas planificar a mediano plazo. No pueden jugar el miércoles ustedes la Copa Libertadores. Y si la Conmebol así decide, podríamos. No, pedir el cambio para el miércoles, entonces ahí se juega el domingo, ¿verdad? Sí, sería una alternativa, pero hoy como está realmente estamos con un problema grave de los dos. Olimpia puede pedir adelantar un día, jugar el miércoles y jugar el sábado el clásico. Sí, ahí ya va a depender de los horarios de la Conmebol y cuál
cuál sea más factible modificar, o sea. Doctor, el doctor Ariel Martínez Sí. llegó a pensar o piensa en renunciar. No. ¿No? Por lo que yo hablo con él, que hablamos bastante todos los días, parece que no tiene ese perfil. No creo. Lo decía, el sábado estábamos todos muy disgustados y el domingo, y por supuesto se lanzan comentarios de que vale la pena hacer lo que hacemos y se van a resolver así la cuestión. Esa pregunta existencial no nos hacemos todos, pero eso no implica que vayamos a abandonar el punto de vista. Doctor, muchísimas gracias, muy amable. Salud para vos y tu familia, muy gentil. Igualmente para ustedes. Gracias. El doctor Víctor Agüero, dirigente, asesor jurídico del Club Cerro Porteño. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Está Juanma en el circuito ya, muchachos. En un instante, por favor. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi, hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi, hay fiesta. ¿Qué decía Celso Cáceres con respecto a la presencia de Rodríguez el jueves? Sí. Que venga, dijo. A ver, escuchaste, presidente. Él se presenta el jueves. Y bueno, él sabrá lo que va a hacer, ¿verdad? Yo no puedo vivir de lo que él quiera hacer, ¿verdad? Yo me vivo mi día a día y tengo mi propia agenda, ¿verdad? Y yo voy a estar trabajando donde a mí me corresponde, ¿verdad? Yo no puedo estar pendiente de dónde él se va a ir o dónde se va a meter, ¿verdad? Y bueno... Pero el jueves vos te vas al club, vos como presidente te sentás en la silla en la oficina del presidente del Club Deportivo Luqueño. Claro, ¿qué te parece, Bruno? Que porque él va a venir acá, yo no voy a venir, no sé quién es él, ¿verdad? Porque él dice que vos tenés que entregarle la llave y tenés que hacer la entrega administrativa, dice. Y como siempre te digo, es disparate es lo que dice, como todo lo que dice, ¿verdad? Lastimosamente este señor sigue perjudicando al club con todos los disparates que dice, porque al decir lo que está diciendo, ¿verdad? Lo único que hace es poner más palo, ¿verdad? A nuestra gestión, y acá el club no puede parar porque él tiene el capricho de que demasiado quiere ser presidente del club, ¿verdad? Y está diciendo disparate. El club tiene que funcionar. Nosotros tenemos muchísimas cosas que hacer, ¿verdad? Dentro de esta semana tenemos compromisos con los jugadores, tenemos que hacer pagos, tenemos que cobrar, tenemos que gestionar el partido que se va a jugar el próximo sábado, un montón de cosas. Este señor lo único que hace dentro de su sesión disparar estupideces, ¿verdad? Y confundir a la afición deportiva de Luque y a todo en general, porque eso perjudica. Yo no sé, que se cree tan inteligente, ¿verdad? Porque no usa un poquito su cerebro, ¿verdad? Está perjudicando al club. Y si quiere venir, que venga, que haga lo que quiera, que se vaya, no sé, es cosa de él. Nosotros vamos a estar trabajando. Yo le escuché decir, no somos patoteros, mentira, me miente. Él siempre está encabezando, ¿verdad? Actividades, ¿verdad? En contra de la institución. Siempre, cuántas veces se lo vio a él en frente de grupos de gente que incluso muchos de ellos han atropellado mi casa, me han hecho bastante daño, ¿verdad? Y bueno, no sé cómo te voy a decir, realmente él utiliza mucho eso queriendo confundir. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Nuestra Señora de la Asunción y Western Union tienen 90 premios de 500,000 guaraníes en efectivo para vos. Sí, así como escuchaste, 90 premios en efectivo. ¿Cómo participas? Muy fácil, enviando, cobrando tus giros en las agencias habilitadas de Nuestra Señora de la Asunción. Estás participando automáticamente siempre y cuando cumplas todos los requisitos que están en www.nsa.com.py. Para más info, seguí las redes
sociales, Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp, +5 9521 289 1000. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos, estándar VIP superior, que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 288-7000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Celular 0982-104-287, 0982-104-216. Cerámica Itagua, esa calidad irrepetible. Seguiros también en Instagram, @cerámica_Itagua. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo, de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaos tampoco te puedes perder. Encontranos en los mejores puntos del país. Hacenos tu pedido al 0984-800-650. 0984-800-650. Altaos, artesanos del sabor. ¿Qué pasa si te digo que podés encontrar camisas con cuello perfecto, remeras de todo tipo y los pantalones que no te fallen? En Bruno Corsi pensamos en vos y quisimos solucionarte la vida para que puedas encontrar esas prendas que siempre buscaste, ya sea para la oficina o para salir, todo en un solo lugar. Además contamos con talles hasta 5XL. Búscanos en las redes sociales como Bruno Corsi_. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, dos goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente y progresar realmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751, al WhatsApp 0992-221-685. ¿Sabías por qué una cerveza fresca como nuestra Pilsen se disfruta mejor? Porque cuando llega a tus manos a pocas horas de ser elaborada, esta mantiene las mejores cualidades como el sabor y sus aromas. Pilsen, recién hecha desde 1912. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores a este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Protección y seguridad de instalaciones eléctricas con Schneider Electric. Componentes para tableros de distribución, disyuntores termomagnéticos, interruptores y diferenciales, protectores de sobretensión y tableros de embutir. Confiables y de fácil instalación, Schneider Electric. Si sos electricista, seguro conoces Schneider Electric. Representa y garantiza Tecno Electric. Seguinos en Facebook, Tecno Electric PY. Bueno, Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos a todos. ¿Todo tranquilo, Juanma? Sí, bien, todo tranquilo. ¿Qué tal estamos, Juanma? ¿Estamos avanzando en algo? Sí, está en rieles, como se dice generalmente. ¿Cómo? Sobre rieles, como se dice habitualmente. Sobre rieles, bueno, Juanma. Sí. Bueno, está bien. Impresionante. ¿A qué hora vos solés dormir, Juanma? No, los lunes dormimos a la 1:30 por ahí de la noche. Ah, ya, no digo por el, claro, el fragor de la tensión y todo lo demás. Y llego y no acuesto y no puedo dormir, me cuesta, estoy acelerado todavía. Ah, ya.
Pero normalmente a qué hora te Quiero levantas. agradecer públicamente a Wilson por la empanada ayer, Ah, que estaba muy rica al terminar. gracias, Wilson. Fue uno de los lunes donde uno se sintió más cómodo al terminar la programación. Muy bien. Mañana toca Wilson si viene. Fabio viene mañana otra vez o viene Wilson. ¿Quién viene? Wilson. Wilson. Bueno. Yo no sabía que ya hubo acá el delivery correspondiente. Juanma. Sí. Novedades futbolísticas en Cerro Porteño, por favor. Ya cumplimos, ¿verdad?, con todos los patrocinantes. Con todos, Bruno. Sí, Muchísimas gracias, Garciño. Muy amable. Podés ir en paz, como diría el cura de la iglesia. Bueno. Juanma, pero normalmente ¿a qué hora te levantas? No, generalmente 7:30, 8 estamos arriba. Vos sabés que acá hay una duda, hay unos gestos, yo no sé. No, pero ¿sabes lo que pasa? De manera obligada. Pero yo te suelo ver con la... Si tengo sueño por ahí quiero dormir más, no puedo porque hay alguien al lado que ya me despierta. Está mi hijo también y... no, pues los sábados te suelo ver con la cara un poco hinchadita. No, los sábados sí, el viernes de noche en otro día de Franco, entonces sábado tenemos una licencia está un poquitito más. Ya. Sí, no digo. Sí. Ariel también suele venir un poco, se nota el cabello mojado, fresco. El único día que para dormir esta tarde, ¿verdad, Ariel? Claro, vos dame, Nico, te suelo ver. Claro. Te suelo ver muy fresco, viene. Itagua con ese viento fresquito que tal. No, acá vamos a entrar en el hijo de putismo, o sea, ¿sabes qué? Y ahí se da chorcito, remera, tranquilo. No, acá no se puede decir a vos, hay que sacar el puñal y los muchachos te sacan un machete, te hacen correr. Bueno, yo un QCI tengo los muchachos acá, sacan una foiza. Bueno, Juanma, contarnos, Cerro Porteño, por favor. Sí, que ayer tuvo día libre después del empate ante Sportivo Luqueño y a las 17 se presenta nuevamente a los entrenamientos. Habitualmente los lunes después de los partidos, o mejor dicho, el primer entrenamiento después del partido oficial, se hace un hisopado correspondiente para detectar si hubo algún tipo de caso positivo y también 2 días antes del siguiente partido. Así que toda esta semana el plantel dirigido por Francisco Arce va a realizar su entrenamiento por la tarde en Barrio Obrero a las 17 de cara al siguiente partido. Va a recibir a Libertad, un partido muy importante para las aspiraciones de Cerro Porteño de cara al futuro, porque va a ser el partido previo al debut de Copa Libertadores de América. Ya la semana que viene, entre semana, Cerro Porteño va a ir a la ciudad de Cali para su debut en Copa Libertadores. Va a enfrentar allí al América de Cali en la primera fecha del Grupo H. Después ya partidos continuados. Es más, Cerro después del viaje a Cali vuelve y tiene que ir a Villarrica para enfrentar a Guaireña. Un poco lo que se le viene a Cerro Porteño en cuanto al calendario de partidos. En cuanto a lo resaltante que remarcaba Francisco Arce en conferencia de prensa, es que están actualmente, los que habitualmente son tenidos en cuenta por él, están todos disponibles. Lo recuperó Alberto Espínola con algunos minutos sobre el final del partido contra Sportivo Luqueño. Santiago Arzamendia se recuperó bien. Si bien es cierto, tanto Arzamendia como Patiño terminaron acalambrados los últimos minutos del partido contra Sportivo Luqueño, no revisten gravedad, así que hoy a las 17 van a estar presentándose todos de vuelta para el entrenamiento correspondiente. Generalmente los que tuvieron mayor cantidad de minutos tienen hacen trabajos regenerativos, y el resto de los futbolistas sí, trabajos tácticos, algunos incluso hacen fútbol. Bueno, excelente, gracias Juanma, muy gentil, muy amable. Vale, Bruno, saludos a todos. Adiós. Un día como hoy, 13 de abril 2003, Talleres derrotó 4-2 a Huracán. Un hincha quemero recriminaba acerca del banco a su técnico, Luis Cubilla. Mira, El entrenador, ya cansado, le arrojó un caramelo y le dijo: tomá, los monos tienen que comer caramelo. El hincha reaccionó diciendo: ¿qué me tirás, Cubilla? Una escena que se recuerda hasta hoy. Los monos tienen que comer caramelo. La concha de tu madre, Cubilla, ¿qué me tirás? La concha de tu madre, Cubilla. No, ya está. Ya, bueno. Qué grande el maestro, ¿eh? Sacó del bolsillo y le tiró. Le tiró un caramelo. Los monos tienen que comer caramelo.
Pero él dirigía Talleres, ¿verdad? Talleres. Ah, qué loco. Bro. Ahí él estuvo muy enojado con la gente de Fox, porque le atacaron mucho, que ya era anticuado, que su sistema ya estaba en desuso. Y al año siguiente sale campeón de la Recopa con Olimpia. Y cuando le hace la entrevista, creo que Benedetto le dedicó a la cadena. 1983 nace Claudio Bravo, quien juega actualmente en el Real Betis. Jugó también en el Barcelona y Manchester City. Mirá lo que son los arqueros sudamericanos, o latinos, no sé, Keylor Navas, Claudio Bravo. 1978 nace Carles Puyol, futbolista español. Jugó toda su carrera en el Barcelona, donde ganó 3 Ligas de Campeones. Con la selección de España consiguió el Mundial de Sudáfrica 2010 y 2 Eurocopas 2008 y 2012. Otro gran ganador, ¿eh? Tremendo jugador. Autor del último gol antes del de Iniesta, en la semifinal contra Alemania en Sudáfrica. En 1997, Tiger Woods sorprendió al mundo tras ganar el prestigioso Master en Augusta con solo 21 años. No. Mira, hoy se cumple uno de los eventos más impactantes en esa época, 1997. Sí. 1963 nace Garry Kasparov, ajedrecista soviético. Fue campeón del mundo de ajedrez de 1985 a 1993. Imagínate lo que era. Y campeón mundial versión 93 al 2000. Es considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Kasparov no fue el que había jugado con Bobby Fischer, o fue otro ruso el que había jugado aquella famosa confrontación que se jugó en no se jugó ni en Rusia ni en los Estados Unidos, se jugó en... No, ese fue Spassky. Spassky, sí. Y Kasparov, además de ser un gran maestro en ajedrez, es un activista político muy importante, muy crítico al régimen de Putin. Karpov era su duelo, ¿no? Sí, Kasparov con Karpov. Permanentemente, sí. Y Kasparov llegó a disputar con la máquina. Cierto, me acuerdo. Sí. 2015 muere Eduardo Galeano, escritor y periodista uruguayo. Nació en 1940. Ariel. No, todavía, espera. En Islandia fue lo de Fischer. Por eso consiguió la nacionalidad, o sea, el refugio en Islandia. Claro, porque hizo famosa pues la ciudad donde se jugó la partida, Federico. Porque él se había fugado los Estados Unidos. Y los Estados Unidos... En plena Guerra Fría era. Claro, exacto. Sí, era el honor de uno u otro país. Hoy es el Día Internacional del Beso. Antes le llamábamos chape. ¿Te acuerdas de nuestra época? Era el chape. Anda, Federico, ¿qué es lo que hace una cara así? No te acordás. No, estábamos chapando. Término noventoso. Hoy ya no se dice o se sigue usando. No. ¿Cómo le quiero chapar a fulana? Le decía, por ejemplo. En esta época de tapabocas no me puse a pensar el tema del beso. Sí, no. ¿Y qué pasa, Federico? Y lo menos recomendable, pero ahora... Antes... Cambiaban muchas cosas, bro. Muchas. Capital. Reykjavik. La capital. Sí. Eso. Gracias, Fernando Coda. Y Cristian también, claro, Deep Blue. Creo que IBM fue el que organizó todo eso. Sí. ¿Algún comentario sobre el beso, Ariel? ¿Cuándo diste tu primer beso, Ariel? ¿A los cuántos años? Los 15 que habrá sido.
ahí, por Sí, esa edad. buena edad, sí, sí, sí. Sí, sí, ¿Cómo sí. más temprano, Federico? ¿Yo? Sí. ¿Vos, Federico, a los cuántos años viste? Pero Sí, no, 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 pero yo- pregunto en serio, porque el beso, pero hablando en serio, No había cordobesa, ¿no? es Una uno de cosa los que uno actos no más, sabía, ¿no? Sí. más lindos de la vida, ¿verdad? Pero un beso así... ¿Qué pasa, chino, hermano? Vos no me dejás disertar, no. Lo que pasa es que vos, Bruno, arrancás bien y después hay algo así que... Siempre se tuerce, ¿verdad? Sí, Pero- sí. Vos Y sabés siempre que- te no, van a pero poner iba- esa música de fondo ahí. No, pues yo pues me iba a poner romántico, un beso con amor, pues es lo más lindo Claro, que hay. ¿verdad? había una linda Esos besos una linda película que se llamaba Mi estudiantiles. primer beso, creo que con un artista conocido, era con, no sé si era Michael Culkin, el angelito, o Tom Hanks, pero uno de esos capos. Ah. Mi primer beso, linda película de antes también. Sí. Ah, mira vos. De ese mundo que se fue porque no vuelve. Bueno, más, vos a ¿no? los cuántos lo que diste tu primer beso. ¿Eh? Espera, ¿a los cuántos diste vos, Federico, el primer beso? Y yo tenía 11 y tenía mi primera novia 12. A la puta. No, ¿Por qué se la puta? no, o sea, vamos a Y bueno, mantener- pero eso era Señor, ya era la época. Bueno, pero del- son esos besos, ¿cómo se llama? Genuinos, Inocente. inocentes, claro. Genuinos claro. son muchos los besos, ¿no? Claro. Inocentes, llaman así. Vos, Chun, ¿cuándo diste tú? Esto quiero escuchar, hermano. Esto, grabá bien, por favor. Chun, ¿cuándo diste tu primer beso, hermano? ¿A los cuántos años? Pero no vaya a ser bola, no me vengan con historia que a los 25, que... No vengan con historia. No recuerdo. No, ¿cómo no? A reclamar. Fueron tantos que no recuerdo. No. Federico 12, No, yo 11. 11. Ah, vos 11. A ver, Bruno, ¿con qué nos viene? Ariel. A ver. 15 dije. ¿Y vos no dijiste? Yo a lo muy tempraneramente también. Con una... Me imagino. No, pero fue un beso Ahí nomás. en el cine. Me fui a ver yo en una plaza, hermano. Yo me fui por primera vez a ver la película La Guerra de las Galaxias. ¿En serio? Y como era niño todavía me llevó una persona y con esa persona me besé por primera vez. ¿Te llevó la otra persona? Más grande. ¿Eh? Grande. No vaya, no vamos a entrar en detalle. Parece Bueno. que